Suscríbete a la Panterita. AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día, ¿qué tal, niño? Buenos días, señor, saludo para todos. ¿Qué tal, Vito? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, Denis? Buenos días, Arturo. ¿Quién es? Bienvenido, Francisco Silva. Tiene Ex Libertad. ¿Zaguero central? Sí, el mismo, 31 años. ¿Están informados, verdad? sí. ¿Dónde va a jugar? El fútbol boliviano. ¿Pero en dónde? El equipo boliviano. Bienvenido, Francisco Silva, dice el niño. Nacionalidad paraguaya, posición, 31 años, Silva. El mismo Silva, pero. Sí, zaguero central. Pero Torrente este tuvo lo había hecho debutar Ecuador, en Libertad. Perú. No, pero el mismo Silva después tuvo unos problemillas, Sí. como El diría mismo, Menche. el mismo. Y comenzó muy joven. Sí. Después se fue a 3 de febrero, jugó a ¿Vos lo préstamo viste Ciudad jugar, del Denis? Este. Excelente zaguero, 20 ¿sabe qué? era la selección en su momento. El mismo es, Se había destacado. el mismo es. Selección sub-20 del 2009. 2009, sí. Aquella Para llamarle a camada de él. Federico Santander. Para llamarle a él, Fue el Silva. para llamarlo. Y el otro es ¿Y en qué club va a jugar? Eso todavía. este. En Bolivia, pero. Este. Se llama el club. Independiente Petrolero. Independiente Petrolero. El actual campeón del fútbol boliviano. Para llamarle a él. Allí Pues, está también Gustavo Cristaldo, Gustavo Cristal. que es de su misma camada. y Ahí Juan han Godoy. aparecido juntos en- Juan Godoy. Sí, y Juan Godoy cambia de equipo, va a El Guavirá. arquero, ¿ve? No, Juan Godoy es volante. La- Volante ofensivo. Guavirá. Sí. Paraguayo en Cambia de Bolivia. equipo, Hay sí. que ver cuántos paraguayos hay en Bolivia. Vos no le viste jugar a Silva. No me recuerdo. No quiero entrar en su vida que no sea futbolera. Un poco más ordenado y andaría muy bien. Ok. Iba bien al cierre, al cruce, medio fuerte. Usando la presión del viejazo, el recio zaguero que no se usa más. Exacto. ¿Te acordás, niño? Sí. De esa línea era. Esa línea. Y pasaba bien, y cruzaba bien la media también. Así. El mismo. Sí, el mismo. Y a los 15 años jugó en primera. Buscampo. Este fue uno de los primeros zagueros Uno de los primeros. Se confirmó a Paraguay y Uruguay acá en el cancha Cerro. Así mismo Sí. la nueva olla. Llamó la atención, o sea, por lo menos a mí me llamó la atención. Porque últimamente el estadio está en muy buenas condiciones. O sea, es más bien es por cambiar de sitio. Ver Por cambiar de sitio, por la afluencia de público, que no sea un boomerang. Solo que un detalle, Lee. Si se juega en la nueva olla, para mí que tiene que ser con precios populares. No, Porque por eso nuevamente sí está bien, con pero precios no habla de altos, precio, habla de cantidad de público uniforme. 42.000, bueno, 5.000 más que el claro, defensor del Chaco. Y Sí. buscan eso, o sea, pero tiene que ser precios populares. Y sacar la mufa. Para motivar Sacar a la gente. mufa, sacar la mufa. Yo creo que principalmente pasa sacar por la eso. mufa. Yo creo que el mítico defensor es que merece el total de los respetos. Paraguay-Uruguay, cuando se jugó en 1957. Yo soy el 48, ¿qué edad tenía yo? En el 57, 9. 9 años, 9 añitos todavía. Ujú. Ese estadio no estaba terminado. Nosotros comentamos mucho ese partido. Sí. Y el que deslumbraba en Cerros, Paraguay le metió 5 a Uruguay, pero le favoreció el sistema. Paraguay le había ganado en Bogotá a Colombia 3-2. Y también le ganó Uruguay, o Uruguay había empatado con Colombia. Y ahí Paraguay le sacó la ventaja. Con una peculiaridad ese año, un árbitro inglés pitó el partido acá. Y era como en el fútbol de antes. Para hablando, un árbitro inglés, Paraguay le metió 5-0 a Uruguay. Y el estadio no tenía capacidad para 30.000 personas entonces. Todavía estaba en construcción. Hoy no se podría jugar. 5-0. Y después terminó, salvo que esté equivocado, no sé si en el centenario, Paraguay perdió 2-0. Pero le había sacado numéricamente ventaja. ¿Vos te acordás, Honorio Casco? No. ¿Vos? No. ¿Y qué edad lo que vos tenías en el 57? 57. ¿Qué edad tenía tenía menos 35. Ahí vos, menos 35, ¿no te acordás, Honorio Casco? No. Ah, Víctor Villela no se acuerda, Honorio Casco. Y estaba en el proyecto, ¿viste, no? No, Sí, no. estaba Ah, ahí. vos no sabés. Ni mi papá nació todavía en el vos no 57. sabés quién fue Honorio Casco. No. Qué bien. ¿Y ese periodismo? No sé, sinceramente y vos no no sé. sabés quién fue Honorio Casco. No. ¿Y vos no sabés? No sé. Honorio, vos no sabés, Luis. No sé, no sé. Y bueno, vos fíjate lo que se planteaba ya en la época que nosotros escuchábamos, porque se contaba mucho acá, poco habitante, muchos comentarios. Él tuvo una falta de acuerdo. El Honorio Casco, él era arquero de Cerro, morochito, ¿cómo se llama eso que se usa acá? No usa más los arqueros.
Rodillera. rodillera. No se usa más la rodillera. Sí, sí. Antes se utilizaba, en la época, sí. Más hoy en fútbol de Rodillera. salón se No, sigue no, usando, pero en él fútbol de se campo no. caracterizaba. Mirá, la leca. Pero antes se Le utilizaba guste o igual, no le también, guste, le voy a igual. decir. Honorio Caco tenía, ¿cómo se llama ese chinimolo acá? Rodillera. Rodillera. Y no tenía de estatura, ¿sabes lo que está equivocado? No era alto. Morochón, como diría Quelito Ortiz. Era el estupendo arquero de Cerro. Pero atajadores. No eran arqueros modernos que salían, eran bajo el palo. Y tuvo un problema. Y después, Honorio Castro, ¿verdad, señor? Voy a buscar. Casco, Casco. Honorio Casco. Y vos fíjate, Sí, Castro. que era la comidilla, el comentario, que el arquero de Cerro, por un problema económico, no jugó contra Uruguay. Y salvo que esté equivocado, jugó un señor muy locuaz, que hablaba mucho con nosotros después, cuando el tiempo nos dio madurez, Noceda. Y queremos producción externa si el Rubén Noceda era arquero del Ayes. ¿Por qué lo vi arquero del Ayes? Porque el presidente Ayes fue campeón en 1952. Y este era su arquero, creo, hablando de Uruguay. Paraguay 5, Uruguay 0. Locura fue. Y Paraguay fue al Mundial. Un poco de historia nomás. En Sajonia. Bueno, no sé si le El interesa. debut deportivo presidente Ayes, Rubén Noceda, 1946. ¿Qué 46? ¿Qué 46? No, debutó en el 46. Pero él fue campeón con Ayes, ¿verdad? Y- Porque después tuvo sí, con fue Riquelme en el campeón 53. 52. Era locuaz, un tipo muy amable, muy agradable. Charlamos, hablamos. Campeón en el 52 con presidente El Ayes. mismo, ese era. Y ese Y fue el campeón arquero. sudamericano con Paraguay en el 53. Pero suplente de Riquelme. Y después jugó en Perú, Club Atlético Chalaco. ¿Por qué estamos hablando de eso? No sé. Por las cuestiones económicas que no jugó Honorio Casco. Ah, ok. Se decía acá Puerto Sajonia, se decía en el Defensores. El partido, y se decía de afuera, Uruguay juega en el estadio de Puerto Sajonia. Puertos. Se decía, no se decía. Y yo creo que hay un error, porque el estadio está en el barrio Carlos Antonio López. El Defensor del Chaco está en un barrio, ¿sabes lo que está equivocado? Cultura general, que se llama barrio Carlos Antonio López. Si vos decís, ¿dónde queda el estadio Defensor del Chaco? Te tiene que decir, ¿qué es lo que me mira? Carlos Antonio López, ¿sabías vos? No. ¿Y en qué mundo lo que voy a vivir? Los milenios son así. Sí, se así llama Carlos Antonio López el barrio. Y ahora Paraguay, no sé, porque haciendo un poco de historia, ¿verdad? Y ahora juega en cancha de Cerro. Sí. Carlos Antonio López. Ahí está. Estoy viendo el mapa y es Carlos Antonio López. Mira. Y mira, Carlos Antonio López, el defensor está al lado. Ok. ahora comenzamos, los niños. ¿Dónde queda el estadio de Defensores? En el barrio Carlos Antonio López. Claro, contigo, Luis. La Agrícola Sade Seguros Generales, seriedad en seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello pues Chupé Quitadol. En EMSA, premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales. Ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales, @EMSA Paraguay, EMSA Paraguay, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neo Onix y Neo Onix Sedan tienen precios super accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Arquitecto de la Gotocancha de Libertad contra Brasil para el Mundial de 54. Y entiendo que sí. Y yo Sí, también entiendo que sí, hay que revisar. Sí. Pues, no. ¿Te fuiste muy atrás ya vos, arquitecto de la Goto? Arquero de Aye fue y su hermano era Sicto Noceda, centro delantero, muy bien. Rubén Noceda, sí, arquero de Aye, sí, Roque Cudilla. ¿Dónde Pico jugó? No cambiaba nada, ya salta Gina. ¿Qué es lo que es ya salta Gina? Ocar, no te entiendo, Ocar, sé más simple, ¿dónde Pío jugó? Honorio acá jugó en Cerro. Así es. Así es. Pedro Cabañas, señor, le envió un saludo. Ayer sacó una selfie aquí, un oyente fanático. Ayer. Pedro Cabañas le pidió una selfie ayer al final. ¿Él es Pedro Cabañas? Fanático, oyente. Nos emocionamos cuando nos encontramos. Estaba con la novia de la señora. Sí, mismo, fanático. Y justo me dijo ayer si estaba por el extra. Yo salí y me encontré con él. Ahí estaba. Sí, es fanático, está escuchando. Gracias, Pedro. Nos emocionamos los dos. Esas palabras para Pedro. Sí. Pedro, mi cariño para vos, Pedro. Muchísimas gracias, Pedro, por tus palabras. Sí. Acá Pedro no Sí, en la esquina. ¿Y cómo vas a ver? Porque me escribió ayer y me preguntó si estaba en el extra y si podíamos sacar una foto. Le dije, justo no estoy en el extra. ¿Y estaba Pedro ahí? Estaba ahí. Sí, señor, sí, señor.
En esta fiesta, Pechugón regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de 1 millón de guaraníes. Compra cualquier producto Pechugón, ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en promospechugón.com. Pechugón, a todos les gusta. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, El Sevillana Casi, RI 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique en Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Otro dije, nunca le di. ¿A quién habla él? Emo, cuando comenzó Bolivia para ahí, ¿quién vio él? Dice Oscar Acosta. No entiendo, no lo agarro. Sea más simple, Oscar, y hablame en guaraní si querés escribirme bien, te voy a entender mejor Oscar Acosta. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Todo bien, Arturo, vos? Sorprendió, Víctor. Nos seguí en Sudamérica. Y si vos estás sorprendido, imagínate yo. Qué fuerte, o sea que qué bárbaro. Y si vos estás en mute, yo peor. ¿Eh? Si vos estás en mute, yo peor, yo. ¿Pero por qué, Víctor? Ya la contaron, Víctor, ¿qué pasó? Elogioso concepto No, para y como todos saben, por lo de Miguel que se va, nos comunicaron que era muy difícil de que podamos seguir por el tema de cuestiones de salario. Bueno, yo también tenía una cláusula de rescisión, cosa que ellos me manifestaron que el presidente, antes que se vaya, se iba a hacer cargo, y bueno, ayer me comunicaron eso y bueno, me vinculé de Sudamérica. Pero en buenos términos. Sí, no, buenos términos, o sea, la verdad, hablé solamente con Cristian Ruggeri, con Miguel no pude hablar, le mandé un mensaje agradeciendo lo que hizo por nosotros, o sea, por estos 6 meses, y bueno, despidiéndonos de lo que va a ser el Club Sudamérica. Y ayer, como te dije, me reuní con Ruggeri y me manifestó que iba a ser imposible que siga. Y bueno, Víctor, ¿estuviste cuánto tiempo en Sol? 6 meses, justamente en diciembre iban a cumplir 6 meses, ya que nos salieron a buscar en el mercado pasado para poder lograr lo que se logró, que fue la permanencia. Y bueno, después ya los logros que conseguimos ya fueron por el grupo hermano que se armó un lindo grupo, logramos salir tercero en el campeonato, lograr el campeonato de la Copa Paraguay y bueno, dejar nuevamente a Sudamérica en primera y clasificando a la Copa Sudamericana. Cuando te vas, te despedí del técnico, compañero. ¿Cómo era una despedida en tu caso, Víctor? Es decir, no va más y usted te comunica con los muchachos, ¿cómo es? No, yo ayer hablé con Juan Pablo, o sea, le mandé un mensaje y le comuniqué y estaba sorprendido porque pensaban que capaz se podía llegar a un arreglo. Y bueno, con los chicos no pude despedirme por el tema que, como sabés, la gran mayoría está de vacaciones. Mandé un mensaje al grupo que tenemos, bueno, me contestaron algunos y luego ya salí del grupo dejando cosas, pero tengo varios amigos que me hice ahí en el plantel, con ellos sí sigo hablando, seguimos juntándonos, tratando de distraernos un poco por la tarde de todos juntos y bueno, no pensar con esto que aconteció ahora. Víctor, y la vida te enseñó mucho, hasta en madurez de expresión, dejaste tus huellas, como se dice, bien en Sudamérica, no para quedarme bien con vos, pero nos decía el propio doctor Figuereo, Calito, el propio Caracota cuando charlamos, mucho compañerismo de tu parte, aún no jugando, Víctor. Sí, pasa que, como vos decís, uno madura saliendo afuera, inclusive ahora mismo, la madurez que tengo, tomándolo bien esto, seguramente en otros casos, otros jugadores lo tomarían mal porque como le dije ayer a Cristian, en su momento yo tenía para arreglar con Rosario Central, salieron a buscarme y con mucho gusto vine y sorprende de la manera con la que me voy. Y inclusive, como decís, me tocó estar afuera, seguir alentando, gracias a Dios, el técnico confió en mí, me dio lo que es el brazalete. Soy sincero, me voy por cómo volví, o sea, como entré en el club, por la puerta grande, porque yo creo que no hice mal las cosas, traté de siempre rendir en las posiciones que me tocó jugar, tanto de lateral, volante central, volante por izquierda, donde me pedía el técnico tratar de rendir y bueno, yo creo que la hice de la mejor manera y bueno, yo creo que como le dije a todos, si es que nosotros salíamos campeón de la Copa Paraguay, cambiaba todo esto que está aconteciendo. Estamos hablando de un Víctor Ayala maduro, de un Víctor Ayala, y cuando te despedís con Ruggeri, ¿cómo fue? No, súper bien, la verdad, no pasamos la mano, nos abrazamos, inclusive
él le pidió disculpas, nada que ver, le dije que no me tiene que pedir disculpas, que esto es así, esto es fútbol, en su momento seguramente no vamos a volver a cruzar. La verdad, le agradecí por haber pensado en mi persona, inclusive por el grupo humano que conformábamos. Inclusive ayer me escribieron compañeros, ya cuando había salido del grupo me escribió un compañero sorprendido por lo que aconteció y preguntándome por qué era. Tampoco no hay tanta explicación, uno tiene que aceptar, uno tiene que atacar y bueno, ahora con tranquilidad, siguiendo entrenando y esperando ver qué tal. ¿Y cuál va a ser tu futuro? Rosario no fue porque fuiste a Sol. ¿Qué te hace pensar? ¿Podrías seguir dentro del fútbol paraguayo o no? No sé, Arturo, como te dije, a mí me sorprendió ayer y ayer me comunicaron eso, o sea, no estaban mis planes de salir a buscar algo. Tenía todavía 6 meses de contrato con Sol, inclusive, como dije yo ayer, hablando así con la familia, terminado aquel partido con Olimpia cuando salimos vicecampeón, inclusive en charla ahí en vestuario dijimos que se mantenía por lo menos el 80% del plantel. Yo creo que el plantel está capacitado para pelear en la apertura. Bueno, en este caso no se va a poder dar y bueno, como te dije, me tomó de sorpresa y esperando a ver qué sale. Víctor, ¿vos tuviste cuánto tiempo con Chiqui Arce? Muchísimos años. Él fue que gracias a él pude llegar en primera en aquel año, si mal no me equivoco, 2007, 2008, que agarra con Sergio Marcarián Libertad, y fue que ahí más que nada empecé a tener mucha oportunidad en reserva y ya se desparre con Libertad. ¿Y qué pasa? No sé, uno mira desde afuera, la condición, tiro libre, asistencia. ¿Vos te imaginaste jugar en Cerro? Y uno se imagina siempre jugar en un grande, inclusive como nosotros charlamos en su momento cuando me llamó Marco, agradecido con él en esa oportunidad que me llamó para poder venir a Olimpia y no se dio por el llamado nuevamente de Maradona que no quería que Gimnasia. Entonces uno también a veces piensa en eso, llegar en un grande, porque no Olimpia, Cerro, Libertad, Guaraní, inclusive Nacional, que también se maneja súper bien. Me tocó venir a Sol en un club, la verdad, increíble, no nos podemos quejar. Como dijo Miguel, deja el club ordenado, al día, sin preocupaciones y la verdad yo creo que no se le puede reprochar nada. Inclusive, como él dijo, logró muchas cosas y se va con la frente en alta. Y yo también me voy con la frente en alta porque a mí me trajeron para eso, me trajeron para una cosa y creo yo que más allá de que nos trajeron para una cosa, logramos muchas cosas más. Como te dije, tercer lugar en el clausura, clasificación Copa Sudamericana y bueno, una lástima que salimos vicecampeones en la Copa Paraguay. No, incluso estás diciendo vos el caso de que quieras continuar dentro del fútbol paraguayo. Si esa es tu intención, podrás hacerlo o no, ya van a decidir los técnicos, estás diciendo vos mismo, Víctor. Así que, ¿cuándo vos decidirías? ¿Sos de las personas con paciencia, no te apurás? ¿Quién te representa, Víctor, o vos manejás vos? No, yo estoy solo, Arturo. Con paciencia ahora, Arturo, como te dije, me tomó de sorpresa a mí. Tampoco desesperarme por lo que pasó, tratar de seguir entrenando, como te dije, prepararme para que haya alguna oportunidad acá adentro, afuera, donde sea, escuchar la oferta y si se llega a un acuerdo, seguir en el país, si no, bueno, se verá qué hacer, pero como te dije, me tengo que seguir preparando. Ya nuevamente enero está a la vuelta de la esquina y bueno, uno se tiene que preparar para poder estar bien físicamente para poder encarar a esta temporada. Y bueno, felices fiestas, Víctor, seguiremos charlando de mi parte hacia tu persona, el debido respeto. Y ojalá te vaya bien, Víctor, te lo digo con mucha franqueza, especialmente partiendo con la integridad que tenés. Soy yo por siempre, por tu palabra, por llamarme, por la charla de siempre. Y bueno, felices fiestas para vos y un feliz 2022. Gracias, Víctor Ayala. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central de Supeyala Casi, Arraídos de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL.
Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artija, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Llegó la promo gamer de Stock Express. Puedes llevarte una de las 10 PlayStation 5 que tenemos para vos. Por cada 5.000 guaraníes de compra, generas cupones, canjealos con tu factura en stock.com.py/gana. Promo válida en cualquiera de los locales de Stock Express. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. La Caja Mutual en el mes de diciembre te afilia por 120.000 guaraníes. Qué mejor mes para que decidas empezar a formar tu futuro. Además, puedes llevarte una tarjeta de crédito o sacarte un crédito. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Carlos, para la fecha de la Sudamericana y Copa. Sí, tenemos las fechas. El primero en entrar en escena será Olimpia el miércoles 9 de febrero. Partido de ida en Trujillo, aunque hace una aclaración Conmebol que los estadios son los indicados, pero pendiente de confirmación final por la Conmebol. En principio, Estadio Mansiche de Trujillo, miércoles 9 de febrero, 21:30. Quiere hora decir que paraguaya. acá 7:30. O hora paraguaya. No, 21:30 hora paraguaya, 19:30 de Perú. 2 horas más tenemos con relación a Perú. 9:30 Nosotros tenemos, perdón, y acá la vuelta también. La revancha 9:30 de la noche aquí en Paraúno. Olimpia confirma localidad en Paraúno. Y Guaraní América de Mineiro. Guaraní América Mineiro, partido de ida miércoles 23 de febrero, 19:15 hora paraguaya, Arena Independencia de Belo Horizonte. Y la revancha el miércoles 2 de marzo, 19:15 en el Estadio Defensores del Chaco. Son los partidos confirmados. Y en Copa Sudamericana, miércoles 9 de marzo, Sol de América General Caballero de Mallorquín, 19:15 Estadio Defensores del Chaco. Y al día siguiente Nacional ante Guaireña, jueves 10 de marzo en el Defensores también, 19:15. Y las revanchas una semana después. General Caballero Sol el miércoles 16 de marzo en el Defensores también, 19:15. Y al día siguiente Guaireña Nacional, jueves 17 de marzo, 19:15 en el Defensores. Todos los partidos de Sudamericana en el Defensores del Chaco, tanto los equipos del interior como los de por aquí cerca van a jugar en el Defensores, los partidos de Copa Sudamericana. Bueno, así es la cosa. ¿Vos tenés ahí contigo, Luis? Navidad con mega descuentos en Punto Farma. Este jueves y viernes te esperamos para realizar tus compras y sorprender a tu familia con regalos hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además, el jueves y viernes contás desde 30% de descuento en perfumería en todas las sucursales del país. Te esperamos en cualquiera de nuestros 400 puntos en todo el país o realiza tus compras en la web, en la app o llamando al delivery 6161 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Con Medilife, comenzá el camino a una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386 Medilife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Bueno, un segundo, Luis. Yo creo que más que público es sacarse la mufa encima. Sí, yo comparto ese pensamiento. No sé, yo no digo que... a ver, hay que ser muy respetuoso del Defensor del Chaco, ¿no? Sí. Yo creo que el ambiente no da. Y no da, Denny, vos te ¿Para imaginas, y no da en el Defensor, esta racha fue el averizo, muchos recuerdos traen a mi memoria. Sí. Entonces, que no ocurra desgracia, pero si empatamos con Uruguay nos quedamos fuera. No, este no es un partido más. Este es un partido ánimo, de emotividad, de cómo crear un nuevo Lo ambiente. que se tiene que mejorar el equipo, no buscar cancha para ganar partidos. No, No te vale estar cambiando Estoy de cancha si tu totalmente equipo de no acuerdo, funciona. Denis. O sea. Pero buscan una alternativa. No, te pone nervioso. Tampoco puede Denis. ser excusa eso. Yo no es tomo excusa. excusa con él y Lo no que sé. tiene que hacer es que Lotte buscar un buen equipo competitivo para que pueda ganar Uruguay. Perdón. Lo que estamos hablando, Denis, y vos estás hablando dentro del campo, y se entiende. Lo que dice, hasta con el estadio vacío se puede. Claro. Estamos de acuerdo. Sí. Estamos de acuerdo. Ni entramos a discutir. Es que todas las dimensiones de las canchas son iguales. O sea, no. Bueno, Defensores, no te puedes sacarlo de Denis. Olimpia, Cerro. te puedes o sea, sacar. Es que yo estoy de acuerdo con él, pero entendiendo vos estás entendiendo lo que estamos hablando, claro. niño. es que nadie- Mufa no existe. O sea, el tema de Mufa no está existe. entendiendo. No A está- ver, ¿cuál es la...? La maldición Goodman es lo que está pasando. Cuando el escenario es frustrante,
Cuando el escenario, no el escenario, ahí se conoció de frustraciones, no el escenario. Tantas veces repetidas en el Tantas último veces tiempo encima. repetidas, vos lo que querés cambiar el ambiente nomás. Buscar despegarse de yo eso. estoy de acuerdo con Denis, aún se juega enfrente a esa casa cada vuelta. Claro. Pero lo que quiero que entienda de nuestra posición, y no defendiendo a nadie, para que no se interprete mal, es darle otro aire. Y después que se juegue bien, o que se juegue bien con otro aire, como quieras. Vos que estás en la cancha tenés que saber la frustración que se siente en la tribuna. Y es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, eso fuera Berizzo, fuera, más todo lo que pasó. Vos te imaginas, yo no, y repito, sacan por ambiente. Esta selección tiene que jugar mucho mejor, ni hablar. Eso no se discute luego. Vos los números no podés discutir. Imposible. Se le ganó solamente a Venezuela. Último. Y apretadamente, ni siquiera holgadamente. Sufriendo se le ganó a Venezuela. Sí. Acá se jugaba 5 minutos más y podía terminar empatado como contra Perú y Bolivia. No vamos a entapar nada ni cubrir nada, ¿verdad? ¿Es verdad o es mentira lo que En digo? los dos partidos se ganó penal de Venezuela, Apenas, porque en no. Venezuela tapa a Anthony Silva un penal sobre la hora. Bueno, nadie discute la mediocridad del fútbol paraguayo en su selección. No estamos discutiendo. Se saca el ambiente. Se quiere sacar. Se quiere salir de ahí. Yo no sé si los uruguayos hicieron lo mismo por una cancha de Peñarol y la cancha de Nacional. Salieron. Ellos no podían Por por su el tema estadio. del Claro, centenario para el las césped- finales. El césped nuevo del El centenario. nuevo salieron a la cancha de Peñarol y la cancha de Nacional. Tiene razón, Vito. La Argentina, y le voy a decir a Dini Caniza, me va a decir, la puta Argentina, también se le dio mi homofo ese estadio, no la cancha de River. Se fueron al interior. ¿Es verdad o mentira? Sí, Maradona pidió en su momento. Ya no quería jugar en cancha de River. Fue a jugar a Rosario ante Brasil. Ya no quería jugar Denis Caniza en cancha de River. Vos me vas a decir Denis Caniza al River como, espera un ratito. Cancha de River. La puta. Ahí pues Colombia le hizo 5. Y hay un montón de cosas anímicas que se ven desde afuera, no se ven desde adentro. Y se fueron al interior. Se Sí. fueron al interior. Hasta después jugaron en cancha de Boca, que no es la primera vez que lo hicieron, porque con Paraguay jugó en el 73, cuando le ganó Argentina a Paraguay 3-1, volvió a cancha de Boca. Y se apartaron de River, nuevo escenario. A eso nomás, yo estoy de acuerdo con Denis, jueguen donde juegue la selección, tiene que jugar mejor. Lo que hablamos del ambiente, ¿me comprende, verdad? Sí, sí. Ambiente nomás, el ambiente que se siente, que se huele. Porque ahí Paraguay perdió con Venezuela, cuando se eliminó. Aquí nos dice Fabián, Ecuador por el campo fue al Casablanca. Cambió por de el tema del estadio, campo. Ecuador. ¿Por Salió qué del cambió? Atahualpa. Por el césped, tipo de césped. Fue del Atahualpa al Casablanca. Pero por césped. Por el césped, sí. Hay muchas cosas que se dan dentro del fútbol. Y este es un cambio ahí nomás. Después la selección tiene que jugar mucho Sí, mejor. claro. No te asegura nada. No asegura nada. Igual Uruguay puede venir a meternos No, 3 en la olla. no No, asegura O Paraguay le puede meter Y 3 a también Uruguay. puede ser Y no va a ser lo porque mismo. cambió de Claro, escenario. no va a ser por porque el fútbol paraguayo fue mejor. No va a ser, Cerro Porteño le dio la bendición y por eso. No va por ahí. Aparte Uruguay viene con cuatro situaciones muy penosas. Bolivia perdió 3-0, empató con Colombia, perdió con la Argentina 1-0, creo que perdió con Brasil 4-1, hizo 2 goles o 1 gol en 4 partidos, muy parecido con Paraguay. Sí. La diferencia está que en el puntaje no, saca ventaja, después no hay más. ¿Y qué selección va a poner Esqueloto? Esqueloto, ¿qué partido va a hacer este? Este va a ser el tercero de Barros Esqueloto. ¿Y va a ser el primero de Diego Alonso? El primero de Alonso. Sí. Muchas cosas, va a haber mucha tela que cortar usando la presión del Vicazo ahí. Sí. Hey, Denis Caniza se tiene el escenario. ¿Vos no le podés explicar a Denis? Entiendo. Es que- Porque No, tengo, no, porque explicarle tengo un nosotros. pensamiento casi similar al de Denis. No, pero no hablamos Hoy Paraguay está haciendo ir. Este mismo equipo se va a jugar de local en Wembley y va a Vos no para entendés, Wembley. O Vito, sea, vos no te podés pasa cargar de ello. Vos no te- no pasa Acá por el hay una estadio. sociedad que ya me estoy dando cuenta. Pero yo de niño, entiendo, de no y voy pasa a por el cortar. estadio. Vos entendés Esta lo que generación de no jugadores se al puede estadio poner, donde no se va, puede. es el ¿Vos problema. entendés, Víctor? No, yo entiendo. A cambiar el ambiente Sí. nomás. Eso que no te va a hacer ¿Saben Te qué va a jugar. quieren, ayudar a Arturo? ¿Saben ganar. qué quieren? El audio de La La La. Me pidieron muchísimo. Cambiando de tema, ¿verdad? ¿Por qué, veo? El de ayer tuvo mucho éxito. La La. Sí, La La. Y uno que habla Pram de pram pam pues, pam irónico. terebu No. ay te que pam pam. Aquí ya. ¿Cómo? Pram pram pam pam terebu ay te que pam pam terebu ay te que pam pam. Happy birthday to you la la la. Happy birthday to you la la la. Espera un ratito.
Yo te digo una cosa, Denis. Sí. No vayas a entrar en complicidad porque te va a ir mal. Estás en complicidad con el niño. Con el niño no. para Hace nada. rato que yo estoy dando que dice algo de Nicaniza y el niño piensa igual, guau. Yo no sé si se reúnen afuera. No, para Para nada. nada. Niño, no se Coincidimos sabe, nomás. lo que estamos hablando No, yo es del entiendo ambiente. del El ambiente. ambiente nomás. El ambiente nomás. El ambiente. Pero para los directivos, para el jugador en la cancha son todas iguales, o sea, no Yo hay estoy diferencia ahí. totalmente de acuerdo Es más, con vos. hasta va a ser un campo nuevo para muchos de la selección del Cerro Porteño. Porque en el defensor están acostumbrados la mayoría ¿A qué? ¿A la frustración? que a la de ser. No, al tipo de césped, el césped, el formato de juego. Contra Perú 2-0-2-2. Hablo del tema Contra del césped. Bolivia No, del cerro lo 2-0-2-2. conocen todo. ¿Qué queremos? Pero Es lo que Contra digo. Brasil cuando... Esta selección hoy día va a mufar al Defensor, a la cancha del 3 de febrero, al 2 de mayo, a Cerro, Olimpia, Guaraní, Libertad, la cancha del 12 de octubre de Santo Domingo y a la cancha de Tembetarí. El problema son los jugadores. Isabel, no el estoy de acuerdo, estadio. estoy de acuerdo con Denis. Pero no, el estadio. Espera un ratito. Happy birthday to you, la la la. Happy birthday to you, la la la. Y vamos ahí con eso, nomás cae la pausa. Pram pram pam pam, terebu, ay te que pam pam. Aparte estamos más fuera que adentro. No hay que ser más que el mago. ¿Qué? Vamos a ganar los 4 Después de partidos. eliminación y se le va a culpar la nueva olla. Eso va a ser No. recuerden, va a ser así. Vos Ahí crees- la vos le múfara crees- no. ¿Para qué Cuidado, se le va a la nueva olla? Porque cuidado, la gente, culpable gente, es la nueva puede olla. pasar eso, Va a pasar No, eso. no, no. Va a pasar eso. Cuidado. Y al final son los jugadores los que juegan. No, Claro, que yo claro. sepa, el defensor del Chaco no entra a jugar. La nueva olla no Exactamente. entra a jugar. Hay Así es. cosas que sí Coincido hacen. contigo, Pero son Nico. los jugadores. Happy birthday to you, la la la. Y mejor escuchar esto nomás, porque si yo escuchar el plagueo del niño, escucha esto. Happy birthday to you, la la la. ¿Qué? Pram Me pram gusta pam el pam. señor Niño. Espera, y yo dije que cambiando escenario se va a ganar. ¿Salió de mi boca? No escuché eso. ¿Salió de nuestra boca? No, no. El ambiente nomás. Nada más que Es un ambiente. cambio de ambiente. Me decís, con el ambiente no se gana. Yo te puedo decir, no se gana, pero con el pesimismo tampoco. Bajen los precios de la entrada si quieren un mejor ambiente. Sí, también sería. Bajen los ideal. precios Sí, de la pero- entrada si quieren un mejor ambiente y que el pueblo vaya a apoyar a la selección. Si en verdad eso ¿Por qué vos le vas a exigir al pueblo que bajen los apoye? El precios pueblo de la entrada. no sí. le vaya a exigir al pueblo. Si El quieren que pueblo la gente tiene vaya, que- porque si no, vos no, bajas los no. precios la gente va a ir. No, En enero, el 20 de enero ya no ¿Y hay qué plata. estamos? El 20 de enero ¿Qué ya no hay plata. El común de la gente el 20 de enero ya no tiene La plata para comprar la criatura, entrada. man. Por eso, que habilitan Los las chicos que puedan ir. de 12 años para abajo, Sí. que vaya la gente, porque son los chicos los que terminan arrastrando para el 20 de enero. Después de la farra ya es época de butifarra. El 20 de enero ya no hay dinero. Así que tienen que bajar los precios para esa fecha de los partidos y que vayan los menores de 12 años. Porque es una argelería. Al shopping pueden ir, a las colonias de vacaciones pueden ir, a las clases pueden ir. ¿Dónde no pueden ir los niños menores de 12 años? A los estadios. Vamos, Ministerio de Salud, por favor, sean serios, Ministerio de Salud, sean serios. Los chicos de 5, 7, 8, 9, 10 o 12 años tienen que ir también a las canchas, como van como en los lugares. ¿Dónde no pueden ir? Al estadio. ¿Por qué? Porque están en una cajita de cristal. Y es una mentira, el domingo había más de 100 niños, el sábado más de 100 niños en la despedida de Nelson Donado. ¿Es verdad o no Eso mentira, es Víctor? Supuestamente está Estaban prohibido el ingreso de los niños niños. ¿Dónde menores. estaban los niños? En las gradas. Cierto. ¿Quiénes quieren ir a la cancha? Los niños. Apoya la moción de Jorge. Y con los niños va a ganar. No, tampoco. No, es sí, decisivo. vamos a ir para No, Denis obvio que Caniza, no. que hay que romper. Le va a Le llevar a los lleva al niños a mayor, asegurar. le lleva al mayor. No, Mira, no, pero tampoco que garantiza a los niños le va a dar la resultados. frustración. No, es lo mismo. te invita a la no pudimos cancha. ganar. Sí, sí. ¿Podemos ir a la pausa? Tenés razón, contigo, Luis. Paraguay. Cuando compras cables decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apueste de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Viví la Navidad con Tupi hasta el viernes, disfruta de los grandes beneficios, regalos, descuentos, sorpresas y mucho más. Acércate a Boyén, esquina Músicos del Chaco, en horario especial hasta el jueves 23 de 7:30 a 20 horas y el viernes 24 de 7:30 a 18 horas. Y acordate que comprando hasta el 31 de enero participa del sorteo de la fabulosa Ford Ranger 0 km 2022 más 100 espectaculares premios. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Se juega dentro de un mes prácticamente. Todo pasa Sí. rápido. ¿Verdad? Sí. En un ratito. Un mes exactamente. Sí, un mes y una semana. Yo sé que te quise contarle qué que le gusta a Víctor. No es que me puso nervioso el niño. Un día de estos nomás. ¿Y cuándo tu Un día cumpleaños? después de tu cumpleaños.
¿Y qué querés? ¿Que yo traiga una banda de músicos para hacerte que tú lo cumplas feliz al Messi Pram de la pam pam consola? pam, terebu, aite que pam pam. Qué difícil será. Te mudó el niño, Arturo. Dice que se arregló con 2 cuotas el Dinamo de Kiev. ¿Se informó en nuestro medio qué es lo que es? No, voy a ver. Es cierto que se arregló con el Dinamo de Kiev pagar en 2 cuotas lo de Derby. No sabemos eso, ¿verdad? No, hasta aquí no. Hasta aquí nos vamos a consultar contigo, Luis. ¿Sabías que con la app Dimo ahora puedes administrar tus cuentas de las cooperativas y tu tarjeta de crédito Cabal y Panal en un solo lugar? Descarga Dimo desde la Play Store accediendo a dimo.com.py y acceda a increíbles beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguinos en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une. Cuidala tu vehículo, cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunícate al 235-8000 ingresa a unisal.edu.com.py. Ferreira en Facebook se llegó a un acuerdo con el Dinamo de Kiev de Ucrania en pagar 2 cuotas de 500, 2 cuotas de los 5.500.000 $. Yo no creo. ¿Y vos? O sea, lo que haya dicho en los medios, no hay problema. Y por eso habría que ver la fuente. ¿Eh? O sea, ¿Vos estás viendo ahí? Estoy buscando. Hasta ahora no. Llámale para Manuel Ferreira, por favor. O a Balota. Pues no habla. porque es época que los muchachos están por ahí. No, es bola. Sí, es por eso. Tenemos que tener cuidado. La gente está. Sí, tiran cualquier cosa. Sí, crean perfiles falsos, generan No, es cierto. falta expectativas y principalmente en este tema de las redes sociales. Twitter falso, Facebook falso. No. Mentiras Sobre el día de la son Olimpia, todas mentiras. es bola, no corre eso. Ok. Por eso. No, porque principalmente no arrancó aún la campaña. Y allí es donde Olimpia en principio va a generar el ingreso, ¿verdad? O sea, va a generar un ingreso con Olimpia, mi buen amigo, era el nombre, ¿verdad? Y a partir de allí sí va a tener los ingresos para el pago correspondiente, ¿verdad? Pasión Olimpia, qué buena noticia. ¿Qué es lo que esto? Llamarle para Manuel Ferreira. No hay nada no hay. No. Aparte, si te dice pagar contado, más va a dejar un precedente espantoso. Primero te dice pagar contado, te demando y después hacemos 2 cuotas. Sí. Como precedente es espantoso. Y porque ya lo hubiera aceptado en su momento si es que iba. Claro. ¿No está Manuel Ferreira? ¿La volaterapia? No se puede. Yo prefiero ese la. Mentiras son todas mentiras. Cosas que Hay muchos, en esta época sí. Hay muchos En todas las redes sociales. Sí. Instagram. Sí. No hay nada. Por cierto, el equipo de Víctor llega no al equipo de WhatsApp. No, Día por uno. eso. David Roble, ¿quién es? Zaguero central que estaba en 12 de octubre. También va transferido. Va a Bolivia también. Sí, al Guavirá. David. Tenés que llamarle, Gerardo. David Robles. Estaba jugando en Real Tomayapo de Bolivia. Bueno, repito, David Robles, tenés que llamarle al paraguayo Juan Godoy, llamarle a Francisco Silva, o llamarle a nuestro colega Cabo, al colega español. Después hablamos. La Kenton Clase Tocumayera batalla su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chaco más respaldo total. Inviertan bienes raíces en la urbanización Latania de Campo 9, la ciudad con más desarrollo industrial del Paraguay. Urbanización Latania, zona exclusiva para tener tu negocio o casa propia, frente a la terminal de ómnibus a una cuadra de la ruta 2, kilómetro 211. Consultas al 0972-182-020. Latania Bienes Raíces. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Este verano disfruta con protección tus días bajo el sol. Fortalece tu sistema inmune con Apelsin. Cédela a tu cuerpo la protección necesaria. Cuídale todos los días con Apelsin, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Asismed nuevamente te acompaña en la ciudad de San Bernardino, sobre la avenida Luis Bachi Bicentenario, frente al Club Nacional, con servicio de atención médica, ambulancia, primeros auxilios, curaciones, suturas y estudios PCR y detención antígenos. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Bueno, estamos entonces que se juegan los defensores, tiene que calmarse. Francisco López dice, no sé, Chinimbolo, no sé, consulté. Lo que queremos saber si es verdad que los barrios del otro pidieron el ambiente, la APF y ya está ya. Porque si no vamos a estar tocando otra vez, ya había cometido el mismo error del arquero.
que iba a venir a Cerro y no viene Gerardo Ortiz, que va a ser partido de fútbol mexicano. Ahí nomás, y eso es perfil falso, eso de... Sí, de momento no, porque la campaña hasta aquí no arrancó, y una vez que se tenga la campaña y el flujo de dinero para poder abonar, sí, porque la prioridad es los sueldos. ¿Qué tal, Justo? ¿Cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias. Bien, justo el pedido de los barros es que el otro, el pedido, es la propia APF, ambientación que se juega en cancha Cerro. Sí, en realidad es una decisión en conjunta con el departamento de selección, el presidente y obviamente que el cuerpo técnico también, por el tema por el impasado, que nosotros tenemos una similitud en la cancha de entrenamiento en el CARDE con el pasado que tiene la olla, y aparte de eso va a haber va a mejorarse el jefe del defensores por todo lo que tuvo en ese tiempo de partidos también, y lo que va a tener el año que viene equipos de Sudamericana, equipos de Libertadores que van a jugar ahí, y aparte de la última fecha también seguramente vamos a volver a estar ahí, y el jefe de la olla pareció que era lo más ideal para eso. Quiere decir que esa es la principal. Pensamos que es la cuestión de ambientación, frustración en el defensor, y por eso iban a cancha Cerro. Acá se tomó la determinación primordialmente por el campo de juego, el césped, digo. Sí, creo que todos coincidimos en que la mejor cancha de hoy en día en el fútbol paraguayo es el de la olla. Entonces, buscando también optimizar un poco lo que nosotros tenemos, como te decía, canchas en las mismas condiciones también en el CARDE, y difiere un poco con lo que tiene el Defensores, pero aparte de eso, el tratamiento que se le va a hacer en ese tiempo al Defensores va a hacer que no va a llegar en muy buenas condiciones para esa fecha. Lo que está elogiando el campo de juego de Cerro, que es muy parecido a donde ustedes practican en Ipané. Sí, yo creo que todos coincidimos con eso, ¿no? Tanto los que juegan dentro de la cancha, los jugadores, como lo que podemos observar desde afuera, sabemos perfectamente de que es un campo muy lindo, que está muy bien cuidado, y aparte de todo es nuevo, ¿no? ¿En qué momento se da la lista de el tratamiento va a ser igual, el protocolo primero los de afuera, como se hace habitualmente, y cuántos serán llamados contra Uruguay? Mira, tenemos una lista de 35 más o menos que van a ser previamente reservados en una citación previa que se tiene ya a partir del 7, y después el 14 ya hay una convocatoria con una confirmación oficial de los jugadores que van a venir afuera. Es un tema bastante jodido porque hay muchos jugadores que están comenzando la pretemporada, otros que están comenzando sus primeros partidos y otros que están parados, o sea que va a haber disparidad de situaciones en lo físico y en lo futbolístico también. ¿Eso complica mucho? Y yo creo que a nosotros nos complica, pero también yo creo que todas las selecciones van a tener el mismo problema. Nosotros en Europa casi todos los jugadores siguen jugando, nosotros somos los que menos tenemos en Europa, por eso quizá no nos pasará que tendremos más situaciones complicadas por el tema que en Sudamérica están en comienzo de pretemporada, algunos comienzos de la etapa, otros en México ya estarán por la primera o segunda fecha, y eso va a ser muy variable toda la conformación del 20. Correcto, compañero Justo Villa. Justo, de los que suelen ser convocados habitualmente del exterior, ¿se tiene reporte de algún lesionado a esta altura de la temporada? ¿Alguien que requiera un seguimiento especial en estos días? En realidad, todos los que están con tratamiento seguramente van a seguir, van a terminar. Hay algunos jugadores, sí, lo que nos preocupan principalmente es su estado físico. Como te decía, algunos van a estar por acá más tiempo de lo habitual, vacaciones un poco más largas, y eso yo creo que va a ser un poco complejo para el llamado, pero también estamos nosotros a disposición para poder entrenarlos a partir del 10, poder entrenar a algunos jugadores que van a estar por acá y que no van a tener la posibilidad todavía de entrenar en sus clubes. Seguramente en esos días veremos quiénes son. Justo eso te iba a preguntar, o sea, ¿hay posibilidades que a partir del 10 ya trabaje un grupo reducido de los que todavía no tienen pretemporada en sus clubes? ¿Qué liga más o menos manejan que no estaría aún en pretemporada a esa altura? Yo creo que muchos estarán
en competencia, muchos también en competencia, pero ahí van a haber 5 o 6 que no van a estar en competencia, que no van a estar entrenando, y a eso se le brindará la posibilidad de poder entrenar con el cuerpo técnico de la selección acá. Otra buena noticia que recibíamos hoy, Omar Alderete ya está recuperado. Él estaba con COVID, aislado, estuvo casi 10 días sin poder participar de los entrenamientos. Ahora ya está a disposición en Valencia. Hablamos de un jugador de selección también. Sí, lo bueno es que, bueno, físicamente obviamente que estuvo parado, que no estuvo entrenando al 100%, pero de que aparte de eso no tuvo ningún otro inconveniente, que fue de lo más... dos imposibles en el tema de la enfermedad, porque sabemos también que hay complicaciones que a veces llegan de esta situación, y en este caso Omar la pasó bastante mejor. El partido ante Brasil confirmado para Belo Horizonte, ¿no hubo ningún cambio con eso el 1 de febrero? No hubo ningún cambio sobre eso. Gracias, Justo, muy amable por estos informes, muy amable. Dale, Arturo, dale, chau. Justo el día. Barta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y te conocen mejor que nadie. Ellos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa, por eso te recomiendan la cocina Tokyo Dallas con el pacto de confianza Inigeo. Personal presenta la 10ª rifa social Sonidos de la Tierra. El 14 de enero ganó un Volkswagen Gol 0 kilómetro. Motos, bicicletas, dinero en efectivo, mucho más. Hay 40 fabulosos premios. Compra tu cupón por solo 10.000 guaraníes en la red Sonidos de la Tierra en todo el país. O con billetera personal en la red Sonidos de la Tierra en todo el país. sonidosdelatierra.org.py. Rifa social Sonidos de la Tierra. Cuando hay música, la historia cambia. Villar es gerente de selecciones, ¿verdad? Sí. Eso, claro. Dice, es campo de juego. Tema concluido. Al decir del propio Villar, es campo de juego. Guste, no guste, mismo empatado, siempre carne. Justo Villar dice, es campo de juego. Campo de juego, la razón. Y después nosotros pensábamos que era el tema de la ambientación y demás cosas. Y vamos más lo que dice Denis. Entonces, si nos equivocamos, Víctor, nos equivocamos. Denis hay que jugar mejor. Sí. Entonces, no es eso. No, el ambiente no es. No es el campo de juego. El ambiente no es. Cambiaron por el campo de juego. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Lactolanda te invita a compartir todo lo mejor que puedas dar. Disfruta y compartí Lactolanda, la marca número 1 de la salud de cada día. No se puede hablar de la Navidad sin considerar la reunión familiar, la decoración, los regalos. Es por eso que desde hoy hasta el sábado 25 Farmacia Catedral te regala el 50% de descuento en tus perfumes, fragancias favoritas y productos seleccionados con todas las formas de pago. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte y celebramos la Navidad. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación, calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py. ¿Ya conociste a los nuevos amiguitos de la Navidad en el Shopping Mariscal? ¿Qué esperas? Date un paseo y conocelos. No te olvides que por tus compras desde 100.000 guaraníes puedes ganar un Audi A4 Limousine 2021 0 kilómetros. Shopping Mariscal, la emoción de las fiestas vuelve al barrio. ¿Entendió, Denis? Sí, señor. Contigo, Luis. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad, garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350 al 51 Cummins. Energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Volvió Shell, vuelve a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados, Shell V-Power Nafta y Shell V-Power Diesel con la nueva tecnología Dynaflex, que reduce la fricción, permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor Shell. Bueno, enseguida ni Pancho. Niño. El tráfico está complicado. ¿Cuál es su abogado, el Pancho? Esta zona, vos ahora, todo lo que me Francisco toma, López. Lambareta aquí venía bien, pero en las últimas 3 cuadras vine a... Tranquilo, niño, mira afuera. No, en la zona, pasa que re de camino, vine por la zona del shopping y allí parece que justo ahora la gente, pero es bueno, que la economía se mueva, es bueno. Por el camino que tiene que hacer Pancho. Y está complicado. Un desastre. Se mandó un golazo hecho sea paso ayer, Pancho. No sabía ni cómo terminó. No, y por eso, se mandó un golazo, buscó un centro y le terminó. ¿Sabes lo que me dijo Gustavito hoy? Quiso dejar escapar una lágrima, entra en el estudio y le ganamos. ¿Cómo terminó? Quiero decir que fútbol a lo grande ganó 5-1. Muy bien. Y yo hice 2 goles. Dirigió Víctor Villalba. ¿Y contra quién jugaron? Contra el equipo de los WhatsApp.
No sabía ni el rival. Con todo respeto, pues Pancho estaba zombie a esa hora de la mañana. Se ganó, o sea, ganaron Fútbol Grande, pues en mi caso yo no puedo afiliar San Lorenzo 10-1. Y no era no era ni WhatsApp ni no era 5-1. O sea, Pancho estaba zombie a esa hora. No están entendiendo los muchachos, después bueno, llamaron. Nosotros fuimos el equipo de Inforcom, TikTok, porque ustedes lo que tienen que jugar fútbol a lo grande contra equipo de Inforcom, TikTok, grupo de Instagram, nosotros somos grupo Facebook, le desafiamos a fútbol a lo grande. Después que lo envían, después te dice, señor, se le ganó al filial de San Lorenzo 10-1. ¿Y cómo tío Pancho jugó? Dice que hizo 2 goles y terminó 5-1. Sí, creo que a esa hora la madrugada no te explicaron el torneo cómo fue. Ya terminó el torneo, ese otro torneo que hicieron de los eliminados. Se llama Copa Plata, para no decir Copa Perdedores. Sí, Copa de Perdedores. Copa Plata se llama. ¿Sabes lo que dijo? Fútbol a los grandes finalistas de un discurso de la gran puta. No le crean a Francisco López. No sabe cómo terminó el partido. Somos finalistas y jugaron los perdedores. Fútbol a lo grande jugó contra equipos de rejuntado. Toditos son libres los jugadores ahí. ¿A quién le ganaron? A un equipo poderoso que se llama Grupo Guasama. Ni el rival sabía por lo visto, Pancho. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta, posesión inmediata. Para más información, llamanos al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Repelentes base, larga duración, una fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplícalo sobre la piel o la ropa para mayor protección. Seguinos en redes sociales, ingresa a basebase.com.py. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Bueno, Ayala. ¿Qué hacemos con Ayala? Y ahora va a tener que empezar a ver opciones. Acá puede volver al exterior porque tiene buen sucede a varios arqueros, a varios jugadores. Le pasó ahora al arquero Mauro Cardoso. O sea, varios jugadores que se encuentran con la noticia de que nos sigan. Es una temporada que pasa estas cosas. No en defensa de Sol de América, pero últimamente Ayala fue portación de apellido. Los últimos partidos. No fue suplente. Por eso. Lo que más se valoró en él fue que siendo suplente, por eso le dije, jugó lateral derecho, él mantuvo un espíritu de cuerpo muy importante y alentaba a los muchachos. Y es consciente de Víctor Ayala. Todos son conscientes hasta donde sí, hasta donde no. Pero yo lo pongo. Los partidos que yo vi que jugó Ayala lo hizo bastante bien. No, yo lo pongo. Los pocos partidos que jugó, ¿verdad? Yo lo pongo. A mí, o sea, no sé a mí también. En la primera rueda fue titular, después empezó a perder el puesto, llegó a jugar el lateral derecho en algún momento. Pero por eso Víctor lo fueron dejando. Sí. Eso es pasó Pancho como mi saludo. No sé, pasó Pancho y saludó. Tipo mis. Está buscando no sé para qué se hace ver acá, Pancho. Pasó acá por el ventanal y levantó la mano acá todavía. Ya sabemos, Pancho, que está pasando frente al canal. ¿Qué programa más? Claro, niño. Estamos hablando de Víctor Ayala. Pero pasa Pancho y levanta la mano ahí. Vamos a hablar con la, Gustavito. Cada vez que Pam pam pam, terebu, ay te que pam pam. Happy birthday to you. La. Y ese la nomás nuestra vida ya, porque si vamos por otra no tenemos los sentidos. Otros años ya se ha ido, cuántas cosas han pasado. ¿Quién es el tilingo? Pone vos. Otros años ya se ha ido, cuántas cosas han pasado. Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. ¡Qué bueno! Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empieza a fiestear. Sauce, materiales de construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler, maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. ¿Qué niño? Esta locura, bro. Le encanta a la gente. Sí, le encanta. Nos piden los audios. Pueden enviarme los audios. Dice que está flotando cosas, pero el 82666611, si le podemos enviar los audios. ¿Qué número de tu WhatsApp ha dicho? 826666. Prefrena ahí, mi está mi prefrena, prepara pipoca, oye, la conversación. Espera, niño. ¿Qué decís, señor? Prefrena ahí, está mi prefrena, prepara pipoca, oye, la conversación.
¿Y quién es ese señor? ¿Quién es él? Yo tengo un 13, 14 por ahí, bien frío que sobró ayer con hielo está. Oscurece, ya la aplico yo otra vez. ¿Y qué es lo que vos querés que el público hable bien? Sí, aquí dice, saludos para el comandante, para el facha Denis, para el niño Jorge. ¿Dónde consiguió esos audios, comandante? Dice un oyente. ¿Vos me hablas en serio? 257, los últimos 3. ¿Qué número tenemos, niño? El 021-618-4700. ¿Y el WhatsApp dicho de Víctor? 8266-6611. Sí, de la gran puta es. Ah, correcto. Correcto. ¿Qué es lo que te pasa? Buen día, quiero decir nomás en mi defensa, que en realidad usted lo que entendió mal, señor, porque yo le dije, nosotros le ganamos a Filial San Lorenzo y vamos a jugar la final contra Vos por dijiste WhatsApp. 5-1 y está grabado. Eso sí. No, espera. Pero porque no no quería dejarle muy mal parado al rival, porque querés, mucho es 10-1. Espera, mentira. Es mucho. Pero, mentira. Pancho. Un periodista tiene que ser creíble. Creíble. Pero el periodista 10-1 en defensa del propio rival. Pero es un torneo de eliminados, Pancho. Y un torneo es la Copa Paraguay del torneo. Lamentable y penosa actuación. Y va a ser sumariado. Vos no podés mentir en el periodista tiene que ser creíble. Vos no podés decir, ganamos 5-1. ¿Cuántos goles? Hice 2, dirigió Víctor Villalba, jugamos la final. Juegan la final un torneo de perdedores y el partido terminó 10-1. No terminó 5-1. La final es grupo de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp. No, vamos a jugar. Contra el grupo de WhatsApp. Sí, vamos a jugar contra Sport WhatsApp. Es por WhatsApp, pero. Por WhatsApp, sí. Que es el nombre de los cronistas de las radios que pusieron, ese nombre. Tengo la camisa negra. Sí, así. Bueno, llama a nadie. Pero Es una unión de cronistas y que como nombre de es WhatsApp. un título. Claro, utilizando Dice el niño. Aquí Uno me tiene dice, derecho a hablar. aquí me dice un oyente, ¿por qué llegó Pancho hoy? Porque no le vi en la tele, dice. No estuvo, no te vio. Ah, en otra cosa. Ah, ya, perdón. ¿De dónde estaba? ¿Por qué no te vieron? Ah, ahí está, porque acá ya te estaba crachando. Por ¿dónde está el tema de la llamada telefónica que el niño dice que le gusta? Pone por esa señorita que dice la. Y esto es rating. Pam 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 pam, terebu, ay te que pam pam, terebu, ay te que pam pam, con de aramboture, terebu, ay te que. Happy birthday to you, la, happy birthday to you, la. Y bueno, vamos a dejar ahí, no hay nada WhatsApp, entonces tenemos que poner música y rajamos todo. Si la gente pide que se envíen esos audios, desde Mingaponá, Cristian González pueden enviar esos audios, dicen. ¡Mierda! Saludos, JC, envíen los audios. Sí, Increíblemente la gente pide los audios. Se llama Sportivo WhatsApp el nombre, no Sport WhatsApp. Sportivo el niño WhatsApp, tiene sí, que saber bien con quién juega Francisco Pancho López. El Sportivo WhatsApp se llama jugadores libres. Sportivo WhatsApp. Por algo se llama la capital de la energía, Hernandarias. Bueno, mi amor, ¿Cómo? Por algo se llama la capital de la energía, Hernandarias. Bueno, mi amor, Te mostró. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué creo? Que Yaguaí son los perros con Pancho, dice. Sí. ¿Cierto? Envíen el audio del chaleco, pide otra persona. Bueno, no me llama nadie por teléfono, quiere decir que quieren hacer un programa serio. ¿Qué, habilitamos ya? Sí. 618-4700. 618-4700. Buen día, comandante. A Pancho por su actitud no hay que sumariarlo, hay que fusilarlo en plaza pública. Pero vos sabés lo que no saben el resultado del partido. Claro no que saben sí. ni con quién jugó. Somos Era finalistas. muy Yo no queriendo puedo... proteger al otro equipo nomás. Pero qué puta si jugamos equipo de perdedores. Claro. Ocultó el resultado, listo. Así nomás la vida. Hola. Y después Gustavito. Hola. Hola, Arturo. Sí. A Pancho pues se le disculpa a todo, Arturo, porque es el que marca la diferencia en el equipo. ¿En qué equipo es lo que está hablando que marca la diferencia? Hola. Comandante. Sí. Todas las caras te vamos a estar así, comandante. Y la. Este fue el éxito de Gustavito. Con tu celular y con tu cámara prendida y copia cangüe de tu teléfono y si te pregunta qué está haciendo, estoy haciendo mi examen, decirle. Porque no es lo que vos estás mirando. Porque si él mira que vos estás mirando otra pantalla o... ¡Ay, carajo! Cuídale a tu perro, señora, me mordiste. Hola. Hola. Arturo. ¿Vos viniste para esto? No. Pero vos, para esto viniste. No. Hola. Arturo, Sí. Arturo.
ese no es mi Arturo, ¿será? En guaraní se hace respondente de guaraní de. Guaraní venimos, está pero pega pues ahí se ve la ella. Carolina Capé. Arturo, va, oye, ¿dónde te anda? ¿Dónde te ya? Va, este día nomás. ¿Te antes? Hoy, cotea, pero vio la que te quería, oye, poner, más. Vaya, Capé. Ya, ahora sabes, Arturo, pero ahora sabes, ya, entender la realidad, Arturo. La que te quería con denominar como ese títere. A fin de yo de Matacene, compañero, pues. Vaya, Jane, hay con mucho video, Arturo. Prefrena de mí, saplaita, mi prefrena, prepara pipoca, oye, yo te la conversación. Pues mira, se te introducción hasta por ahí, la. Happy birthday to you, la. Por aquí vende el tipo. Ahí va. Happy birthday to you, la. Igualito, Arturo. Estamos todos locos. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 092-207-822. Manejar más confortable y seguro posible con un polarizado nanocerámico Santec americano, importado por Erimark, y con tu tarjeta ITEU3 20% de descuento y 10% en audio. Hasta el 31 de diciembre, Erimark, lo que la fábrica no te dio. El cumpleaños Gerardo Noguera, nuestro compañero. Muchísimas felicidades, dice... Gerardo Noguera cumpliendo años. Muchas felicidades a nuestro compañero Gerardo Noguera cumpliendo. Ay te que pam con de aramboture terebu. Ay te que lo cumpla feliz. En tu cuida si yo soy. Pide, dice, ese audio Arturo, tengo 13-14, oscurece y ya le aplico mi amigo, es un show. Pasa otra vez, por favor. Marcelo Garabano, ¿tenés? Yo tengo un 13-14 por ahí, bien frío que sobró ayer con hielo está. Oscurece, ya le aplico yo otra vez. Estamos todos locos. Y Marcelo Garabano, tu amigo, el audio Arturo, tengo un 13-14, oscurece y ya le aplico. Mi amigo, es un show, dice, hola. Denis. Hola. Decirle por Arturo, un tipo como yo, creo que Él tiene razón, por lo que Denis Caniza. Hola. Pate, ¿cuál comandante? ¿Por dónde? Tranquilo, va a ver, Haku, comandante, será. Hakuina. Va Denis. O hablar también de hablar. Tranquilo, pa, me la bordé. Tranquilo, Denis. Haku por ahora. Denis. A ver. Bueno, listo. Te envía muchos saludos, Gustavo Saba, Gerardo, que está de cumpleaños. Hola. Bueno, listo. Probablemente se dice. Probablemente. No, parece que no me entendés. Vamos a repetir juntos. Probablemente. 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 Ahí está. Listo. Hola. Arturo. Sí. ¿Le puedo decir un dicho al niño? Sí. La fuerza de tu agravio demuestra la debilidad de tu argumento. Bueno, listo. Hola. Hola. Sí. Arturo. Sí. Éramos a Moigo ya. El problema de hermanas de primas a Mocoibe. Hola. ¿Cómo para y tu WhatsApp hizo? Sí, la gente está llamando acá, en realidad hacemos la aclaración al WhatsApp. Vamos a volver a otra realidad. Todo por culpa de Pancho, una mentira. Vamos a leer los mensajes porque mandaste una cagada de la... no me dejan entrar al WhatsApp de tanta llamada. Bueno, dicen, hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Saludos para Denis, Víctor, Pancho, para el niño. Con Arturo, no pasamos la música de Mi Lechoncito para Navidad. Julio Cafarena, no entiendo a qué se refiere exactamente. Manda los audios desde San Pedro de Comandillú. Aldo Carajallo, pide la gente. Desde la Quinta Avenida Manhattan, sagradamente escuchando como todos los días. Después otra persona dice, Navidad sin ti, que se escuche en tu programa. Después hablan del pantalón de Denis el otro día. Alta facha, dice, comandante, pone orden. ¿Viste pero el otro día el jean de Denis Ramón? ¿Qué te pasa, ídolo? Y sube la foto del jean de Denis Caniza. Y bueno, vamos a ver ahí, no,
Alguien se enojó, pero no envió un mensaje anteriormente, por eso no leí. Hola Víctor, de hoy en más no escribo más porque nunca leí mi mensaje, pero no hay otro mensaje en la conversación, por eso no entiendo a qué se refiere. Y después envían audio. Ponemos. Bueno, vamos a... Tú no vayas a tener miedo. Parte de lo que dicen y demás cosas ya está. Vamos a ver. Sí, vamos a estar atentos. Si dice cosas fuera de lugar, la mierda le voy a mandar. 21 segundos de audio. Ahí va. ¿Qué te pasa, Arturo? ¿Qué te pasa? Que entra en la escuela y la escuela no te entra. Y hasta ayer lo supes de repente que tú eres la hijos de Clemente. Un saludo a mi gran amigo Denis Caniza y a vos también, Arturo Rubín. Ponemos otra vez. ¿Qué te pasa, Arturo? ¿Qué te pasa? Que entra en la escuela y la escuela no te entra. Y hasta ayer lo supes de repente que tú eres la hijos de Clemente. Un saludo a mi gran amigo Denis Caniza y a vos también, Arturo Rubín. De la mochila azul, la de ojitos dormilones. Programa deportivo. ¿Cómo impacta ese programa? Hola. Arturo. Sí. Preguntarle a Denis Caniza si sabe qué dice Benjamín Fernández, abogado. ¿Eh? ¿Qué dice Benjamín Fernández por tu programa? Benjamín, saluda. Como siempre, el gran gusto de tener la ocasión de conversar contigo. Aunque vuelvo a reiterarte, estás jugando demasiado solo y libre. Benjamín, mi cariño para vos, Benjamín, y para Lisa. Hola. Hola, comandante. Sí. Comandante, vos que sabes todo, comandante. ¿Por qué es lo que se divorció Tito Torres y Caranda, comandante? Vaya. Eso puede ser niño. No, ahí nomás. ¡La puta! La vida es una mierda y luego te mueres. Espera, no vayan a entrar con esa... el inglés que tiene, el del chaleco, su inglés, ese ¡Qué hijo de mil putas! ¡La puta! ¡Qué rabia me da esa nota de voz! Ven y escuchá cómo tira los términos en inglés el asqueroso boludo. Parece el cuate ese que quería vender el chaleco. ¿Te acuerdas de ese que supuestamente explotaba una granada en su pecho y prendía un pucho? Sí, de la gran puta es. Y lo bueno que realmente se asienta, ¿verdad? A diferencia de las otras pecheras que son durísimas, ¿verdad? No, o sea, no es por venderte, no es que a mí lo que menos me importa es venderte. El tema es la seguridad acá, andar en la moto. Nosotros no somos ninguno improvisado en el tema de seguridad. Te quiero comentar que esta pechera, la de Speed Life de Radical, inicialmente se usaron los soldados yankees, no me vas a creer, pero en tormenta del desierto los perros agarraban y apretaban una granada por su pecho y prendían su pucho. A ese nivel estamos hablando, boludo. O sea que estamos hablando de technology, high density, new generation de product. ¡Miedo! Mete la pechera, ¡miedo! Hola. Hola, comandante. Sí. La selección juega en la cancha, en la olla, ¿verdad? Sí, señor. Eliminación segura. ¡No puede ser! chupa. Dica tuya que... Ferro, mal aporte, mala actividad, mala vendedito, mala vende sistema solar, pura energía, onda positivamente positiva, adrenalina, pura potencia, cable pelado, MT, ese compañero mañana de Sallerio, Carnero, ya se mega tú, Tají, alambre, con el PRI, billete sobre billete. Hola. Le dan el campeonato y le presta la cancha, así que el cambio, Arturo. Y bueno, yo creo que tú vas a ver, ya no hay porque vamos a cambiar de tema. Sí, siguen escribiendo. Buenas tardes, señores, mi respeto. Antes que nada, sabemos que pueden decirme que cambie de emisora, pero no es lo que quiero hacer. Dice. Jesús, que no. Sí, después dice que cambie, hermano, no hay nada que falta hacer. Fernando, no, falta de repertorio, dice, porque pasan toda la hora el audio de la señora. Y la señora es un éxito, con la repetición se llega al éxito. Es decir, comparto un poco contigo el criterio de que esto se está declarando todo. ¿Y yo se declaró? Pam pam pam, terebu, ay te que pam pam, terebu, ay te que pam pam. Happy birthday to you, la la la. Happy birthday to you, la la la. ¿Cuánto me va a cobrar Gustavito por cargarme música a mi pendrive? Dice Carlos Torreani. Dice Gustavito, ¿por qué no hablas con él? Dice Carlos. Que él te va a hacer el favor de cargar tu pendrive ahí. Siempre regaste. Hola. Hola. Sí. Comandante. Sí. Por tu culpa voy a dormir con mis perros. ¿Por qué veo?
Y me dice, ¿qué es lo que tanto le querés escuchar, perdón, a ese tuya higo te alambra? Me dice mi señora. ¿Dónde está ella? Ahora mismo en su laburo, por eso no más hablo. Sí, que me cago. Brillante. Poco está mal de la cabeza. Excelente. Sí, ahí no te rías de mi gustadito porque te reviento. Hola. Hola, comandante. Yo también, mi señora no quiere saber más nada de mí. Encima que ando software, comandante. Sí, porque no limpia para hacer rato no paga más. Va. Y bueno, yo creo que llegó al fin. La próxima, si envió otra vez ese mensaje, te vamos a eliminar del grupo, ¿eh? ¿Escuchaba? Mongo. ¿Qué pienso es? ¿Qué es tu Gustavito? Usted la ande. Oye, ñara, para ver, la derecha cuando ñara putiare. ¿Qué esto es? ¿Qué esto es? Hola. Arturo. Sí. Estoy manejando de Asunción a San Lorenzo y me está pinchando mi señora para que cambie la radio, o sea. Y le digo, ¿qué podía hacerle? ¿Qué voy a hacer si le... En Bohue me dice acá. Voy a hablar con tu señora, con tu amable señora voy a hablar. Dale, ahí está. Arturo. Hola señora, ¿cómo te va señora? Excelente. Elizabeth te saluda. Hola, Elizabeth. Yo te canté una vez. ¿Te acuerdas cuando te canté una vez? El nombre de mi señora, Elizabeth, qué bien, Sí, señora. señor. Muy bien. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú, con la esperanza de que puesto en ti, con todo lo que yo en ti. Hey. Anda, Arturo. Cómo ríes, cómo juegas tú, con la esperanza que puesto en ti. Muy bien, Elizabeth, muy bien, Elizabeth. Muy brillante, Elizabeth. Brillante. Hola. Comandante. A mí mi señora me dijo, dejar el bigotón, eso no divorciamos, me dijo. Y ahora estoy feliz, felizmente divorciado, comandante. Vaya, ¿verdad? ¡Ay, jueletete! No nacerá. Hola. Arturo. Sí. Excelente programa, Arturo. Uno de los mejores programas de todo el país. Yo creo que tiene que ir un psicólogo y vamos a ir más para adelante porque algo nos pasa. Yo creo que esto ya perdió todo. Cada vez que nos vamos acercando a fin de año está... No, pero no se fin de año. Esto es normal todos los días. Acá falta Navidad, Año Nuevo. Esta locura Hola. Hola. Hola, Arturo. Señora. ¿Qué tal? Bien, señora. A mí sí que me echaron de mi casa por escucharte. ¿Cómo eso es? Mi marido me echó de mi casa. ¿Por qué te va a echar? Porque no quiere más escucharte. ¿Y cómo te dice? Echarte. En eso tiene razón, señora, pero no es para echarte. Sí, pero me echó de mi casa y digo, me estoy yendo en otro lado. Fuerza, señora, fuerza. Le echamos, oye, Mosé, Hola. 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 Hola, comandante. Aquí está más radio. Comandante. Dale no un club a Gustavito, es un capo, el sensei de la consola. Vos sacás el casamiento igualitario. Te querés casar con él y te va a Clorinda, porque en Argentina va el casamiento igualitario. O me dan a Gustavito. No hay problema. Hola. Comandante. Sí. Sí, te quería consultar si es que vas a venir hoy a jugar en Sport Lorito. Vos sos el capitán. Ple. ¿Qué boludo? ¿Quién es esta línea? Qué bueno que te vacunaste ya. Muy contenta contigo. Así te cuidas vos y nos cuidas a todas tus mujeres. Hola. Arturo, ¿puedo contar un chiste cortito? ¿Qué dice? La limpia y cerró. No. Hola. Comandante. Sí. ¿Cuándo empieza el campeonato? El 4 de febrero. Y hasta el 4 de febrero tenemos que aguantar esta estupidez, ¿será? Probablemente. Atendé bien. ¿Cómo se dice? Probablemente. Atendé bien. Probablemente. No escucha. No está. Se fue. Probablemente.
Probablemente se dice, así que eso... ¿Cómo? Sí. Entonces está bien. Hola. Hola. Sí. Hola. Contigo, Luis. A la puta, qué plomo este tipo será. Hola. Hola, Arturo. Sí. Tengo un ídolo de mujeres que es Tito Torres. Fuerza, Tito. Hola. Hola. Sí. Comandante. Sí. Deciden a ese Amaro que no quiere escuchar la diversión de los muchachos, que se vaya ahí a las 7:30 para escucharles. No, tranquilo, cada uno hace lo que quiere. Hola. Arturo. Sí. ¿Y la competencia de música navideña? Y y ese muchacho Din Din Don. No, ese del Din, el de Navidad, ese que canta también. Hola, ¿qué tal los amigos? Quiero cantar la tema de Navidad sin ti. Vamos a cantar Navidad sin ti, la tema de inglés. Din din don, un buen kindergarten, hablan don, din don, quan children ven. Din don, un buen argentino, la. Din don, un buen argentino, Navidad, suenen sin ti, Juan, Esa es la parte de vaca sus registros, aquí impresionante. Hola. Comandante. Sí. ¿Usted es el comandante del Río Orey? Sí. ¿Y después? ¿Cuál es el problema si este vuelo leí en la siesta? No hay más nada de Gustavito. Bueno, vamos a hacer con el WhatsApp lo último de Víctor y el vuelo leí. Hola. Hola. Señora. Comandante, hasta el 4 de febrero te voy a escuchar. ¿Y después? Bueno, listo. Tiras. ¿En serio? Hola. Hola, comandante. Sí. ¿Vos me más? Estamos todos locos. 55 años de oficio ya. Si no es más. Comencé con don Fernando que hace nave. Hola. Hola, Ruiz. Señor. No le hagas caso. Esta vaina imbécil había sido en nuestro grupo de que se molesta por cualquier cosa. Y hay peores cosas y está bien, Ruiz. Seguí así como sos. No cambie nunca. Gracias, señor. Gracias, muy amable. El amor no se busca, Capé, se encuentra. Algún día va a llegar alguien en tu corazón que te haga cambiar de opinión. Capé, ¿cómo te vas a encontrar el amor si no buscas ahora? Qué estúpido lo que te dije la gente. El amor no se busca, se encuentra ahí. Hola. Hola, Arturo. Fuerza, Arturo. Igual te voy a escuchar, Arturo. No me interesa lo que digan por vos. Soy tu ídolo. Fuerza y sos mi ídolo. Ahora respondeme si no me quedé que le vaya ahí. No me vaya a poner regané. Hola. Una audiencia loca. No, pero no todo. Por eso estoy cada vez a la puta de este gallo de mierda cuando voy a hablar, carajo. ¡Fuera! Tira sobre. Hola. Arturo. Sí. Abraham de Salto te saluda, Arturo. Siempre hubiera reído o no hubiera reído, Arturo. Siempre te vamos a escuchar. Gracias, Abraham. ¡Feliz Navidad! Hola. Hola, Arturo. Sí. Yo soy la persona que te llamé la pasada para pedir muchas cosas a mi papá que está internado. Y ahora vinimos con mi mamá en la hora de visita. Mi mamá estaba desplomada. Y gracias a tu programa le despertaste muchas sonrisas ahora, Arturo. Son capos. Y fuerza a tu papá, mucha fuerza a la familia. Gracias, Arturo. Mucha fuerza. Gracias. Mucha fuerza. Hola. Yo me fui hoy a las copas cuando llego ahí tembores, cuando dejamos eso, caramba. ¡Sale de acá! Tirasol, qué dulzura será. Hola. Comandante. Sí. Estoy almorzando un bife con huevo y después le voy a meter un poco de dulce de batata. Espero que no me agarre lo que te agarró a vos. ¿Qué es lo que me agarró? Sí, monga. No, y la vez pasada con el omelette y la El omelette y la cerveza. Pero le bajé la... Sí. No voy a decir eso, que la última me hizo mal, porque los perros pues dicen, la última cerveza pedía el perro. Hola. Loro a lo grande. Pam, 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 pam. Hola. Din din don, oye pica el ciclo, la alegría de la Olimpia hay que festejar. ¡Qué bueno! Hola. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes. Te habla Javier Morel desde Washington. Sí, Javier.
Arturo, a pesar del programa que hice un Viroreí, te queremos, Arturo. Imagínate, el programa de Viroreí, te seguimos todo el tiempo, hace más de 20 años que te sigo, pero seguimos aprendiendo, a pesar del Viroreí, con tus 52 años de experiencia y Denis Canizza con 4 mundiales, imagínate el Viroreí que estamos. Y sí, no deja de tener razón. El Viroreí. Hola. Hola, yo soy la novia de José. Hola. Arturo, Sí. vos sabés que estos días no aguanté más y cambié de radio, pero igual volví ahora realmente. Y te va para volver, pues. Sí, te va para volver. La audiencia y fútbol a lo grande. El factor que no se puede romper. Hola. 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 Bueno, vamos a ir cerrando esta parte, voy a ir poco, imagina como dirían que lo hizo muy largo. Hola. Hola, saludos a la mesa. Gracias. Saludos del Corea del Norte. Hola. Bueno, y vamos a ir cerrando entonces, porque está bien ya por hoy. Sí, la gente pide el número de Gustavito. Ya veo 2 o 3 que piden el número de Y decían Gustavito, al que aire. pasen los audios. Gustavito 0985 280 700. ¿Sabes cómo está facturando este loco? ¿Vos Sí. crees que por qué hace todos estos shows? Carlos, y otro más y cerramos. ¿Lo ves? Y envían audio, no sé si pongo uno Poné último. lo que quieras y después De 14 segundos, vamos a ver. Estamos atentos a cualquier cosa. Qué bárbaro, Arturito. Estos muchachos no ponen más orden en su casa, carajo. ¿No te parece a vos que la que te jedi no tiene más carácter? Un atrevido. Pues yo creo que estamos mal, luego, la Y te vas, y te vas, y te vas, y ya no vuelves. Qué bueno. Y te vas, y te vas, y te vas, y ya no vuelves. Felicidades, Padre Alcide. Pam, pam, pam. Happy birthday to you. La la la. Pam 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 pam. Terebu, ay te que pam pam. Querido presidente Juan Alberto Acosta, me contaron los muchachos que me homenajeaste y dijiste, qué bueno. Qué bueno. Pues es que llega un momento bajo en la vida, Denis, que no se perdió el control. Reconozco, se me perdió. Se me perdió. Bueno, vamos a parar, vamos a ir otra vez a lo de Guaraní, que tiene a Rodi Ferreira, pero no tiene a Alfio Oviedo. Sí, pierde Alfio Oviedo y tendrá Y que así vamos a salir ir con un al delantero. doctor que ayer le entrevistamos, al doctor Ditore. Que no hay mucho más para informar de lo de Libertad de lo que él dijo. De Guaraní está para retornar Brian Ayala, que estaba a préstamo nacional. Está para retornar a ¿Y vamos a Guaraní. llamarle a Brian Ayala? Está para regresar. Brian Ayala. Está terminando Y su tampoco préstamo- sigue Saracho Nacionales. Su préstamo, sí. Tampoco sigue Villagra, Villagra. Dom, que habíamos dicho. Y ayer informamos al mediodía, nos confirmaba Hugo Gaona que el Andrés Duarte va a Chile. Sí, Santiago Wanderers. Y el que va a Y va a Guaireña, Joel Jiménez. Joel Jiménez, que era de Cerro. Estuvo en Sudamérica. Estuvo en Sudamérica ahora. Sí. Bueno, y tenemos... Y Medina, que estaba en Nacional, está para atajar en 12 de octubre. Bernardo Medina, que estaba como arquero suplente en Nacional. Bernardo Medina. Es Compañero otro- de Sarabia en su Y momento. hablando Sí, de Duarte, Pulpito no se mueve de Cerro, ¿verdad? No, Hablando ahora. Hasta ahora no. Pero el otro día cuando hablábamos con Chiqui Arce daba a entender que Claro, ellos puede- manejan esa posibilidad y que tienen que Puede ir ser viendo alguna opciones. oferta. Siempre el fútbol mexicano se interesó en Duarte. Sí, Uno fue Necaxa y otros que estaban dando vueltas por allí. Esa es una liga que siempre, conoce bastante bien. El fútbol mexicano siempre se fijan los jugadores paraguayos. Sí, sí. Y más en el puesto de defensor central. Caería muy bien ahí. Sí. Pero, para mí entender, Cerro no debería de desprenderse en este momento, ¿verdad? Esperar un año más por lo menos. O sea, este Claro, año que sí, o sí. sea, este año que viene, un año No, más para lo- Duarte y después. Para lo que pretende ser ahora. Tiene un equipo armadito Para la y Copa. para la Copa, exactamente. ¿Y cómo? Bueno, pero Cerro no tiene mucho. No, hoy no tiene... puede arriesgarse Cerro, tiene que tener cuidado. Cerro tiene lo justo y principalmente en defensa y en todos los puestos. Es más, sí que quería 3 a 4 más y la situación allí si se llega a ir si se va a uno más, o sea, que puede llegar hasta un quinto o 4 si se va Duarte. ¿Duarte de dónde se va a ir? No, sí se da, Pero como Cerro ya Chiqui dijo, la rechazó posibilidad... oferta de $3 millones.
Cerro Estudiantes lo que quiere por pulpito son 5 millones. Claro, tiene que ser porque bueno. el fútbol mexicano paga bien. Paga ¿A bien. Juan Escobar por cuánto se fue? Récord de récord, creo. Sí, alrededor de 6 millones. Y Cerro se algo así, plantó, pues. Sí. Y cumplió. ¿Se acuerdan que cerca de 6? Sí, porque tuvo varias ofertas antes y Cerro quería más y al final lo Un vendió muy ejemplo bien. de Juan Escobar. Entonces, no, sí, pulpito cuesta ese dinero. 5 millones mínimo por ahí. Y en el fútbol mexicano es importante el tiempista que va al cruce. ¿No? Sí. Es el fuerte de Pulpito, el cruce. Pulpito. Va a crecer más todavía Mucha como presencia. jugador. No, A medida va que... tiempista, va siempre al cruce. Sí. Llega a tiempo, una pelota cruzada, se anticipa. Porque es rápido. Intuye rápido, técnicamente es bueno. O sea que tiene todo para triunfar ahí en el fútbol mexicano. Y bueno, es el caso de Cerro. Y después no hay más. Morales el 9. Sí. Y arriba, ¿con quién? Con Morales. Y Morales, está Adrián Martínez, está Fernando Romero, ahí va a tener que buscar un 9 de Sí. Cerro. Porque ni Romero ni Martínez funcionaron en el último semestre. Incluso Martínez fue titular en el Clásico y no aportó mucho. Llamale si ya debe estar en Buenos Aires Lucas Barrios. Vamos a tratar de hablar con él. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Jugá de local y súmate al equipo Carga Supra 95 Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero. Cascos, caretas, protectores, auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias. A 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, demalezadoras, cortacésped y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacombre, su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Gerard, uno antes y otro después. Y chau, resaca. En Electroban tenemos el calor bajo control, aire acondicionado Haustec 12.000 BTU, en cuota de tan solo 280.000 guaraníes con 3 años de garantía, soporte de pared de regalo. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos de cuellas de plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias. Quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento, alivia, mejoras un producto de laboratorio Indufar a partir de ahora. Encontrá Mentovic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, SSTV, Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a inforbasanri.com.py. Feliz Navidad con CNT. 1.500 millones salen sí o sí, 500 millones en un pozo y 1.000 millones por número de cartón por solo 10.000 guaraníes. Todo sale sí o sí, pedí CNT por Emoy. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Asegura tu salud y la de tu familia con la medicina prepaga SPS. Elegí el plan que se adecua a tus necesidades, acceder a la mejor cobertura de salud. Comunicate al 248-8500 SPS, seguro abierto a todo público. Bueno, niños, más tarde tenemos, ¿de quién tenemos el premio? Del Agro Shopping. Del Agro Shopping tenemos las canastas con las frutas y las verduras frescas del Agro Shopping en unos minutos. El canastón. El canastón, sí. Que tienen que pasar a retirar hoy. Eso es indefectible. fundamental. Hoy. Asado y fútbol Álamos, Parques y Espinos Álamos Distribuye representa Frutos de los Andes. Disfruta del verano con Ciopar, encontrar la piscina ideal y financiarla con una mínima entrega hasta en 20 cuotas con al toque. Anda ya mismo a cualquiera de las sucursales, conoce más en ciopar.com.py. Ciopar, la calidad es la diferencia. Llega siempre más rápido con una CF Moto, conoce la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros, representa y garantiza IMAC. Seguinos en redes como CF Moto PY, CF Moto, Spirit More Sugar. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas de rápida acción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Seguro puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con otros seguros. Lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia del Sol Seguros. En este mes de diciembre, Salud Protegida te ofrece una promo inigualable. Puedes suscribirte a tu plan preferido por tan solo 30.000 guaraníes y ya te habilitamos los servicios de cobertura inmediata. Llámanos al 319-0000. Visítanos en Perú 222, esquina Lijiyala. Salud Protegida.
Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estilos que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes. Control, Feel Mike Feel. Manolo y Coque, comandante, siempre en sintonía. Una locura el Recordman. ¿Por qué es una locura el Recordman? No sé. Y después dice, muy nervioso el niño como siempre, dice acá, está, de Nueva York. Saludos. No hay nada, eso, Pancho. Okay. Pero acertado en el resultado del juego de Paraguay en la olla, dice. Va a marcar. No hay nada. Eso que vos decís, Pancho. Ok. ¿De adentro? No hay nada. Salvo que me deje directamente, pero no. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Tiene que arreglar, y estamos hablando de eso, pues el titular se queda, el suplente se queda, el titular se va. Primero que Olimpia no tiene arquero suplente, porque o el arquero Olveira puede volver. ¿Dónde juega él? Su pase pertenece a River. Podés llamar con el presidente de River Plate de Buenos Aires, de Uruguay, si vuelve. Y lo de Aguilar, enseguida vamos a escuchar lo que dice el doctor Victore. Hablamos una vez que libere. No queremos lío ni problemas con Olimpia. Por eso el propio Cardona se encarga personalmente de ver, de consultar con los jugadores, en el caso de Olimpia. Y hay que ver qué va a pasar con Olimpia. Qué va a poner, qué va a jugar. El arquero hasta ahora Aguilar, lateral derecho Salazar. Sí. ¿Y dónde está Otálvaro? Llámale a Otálvaro si está Gerardo Rodrigo en Colombia, para hablar con Otálvaro. Farid Díaz ya está viajando a Colombia, nos sigue en Nacional. ¿Y otro jugador de Olimpia? Y después tiene a Salcedo confirmado, Alcaraz confirmado. Para hablar con Gastón Olveira. Él mismo nos va a decir si continúa. ¿Cómo te va, Gastón? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Gastón, queremos o consultamos con vos con relación a tu futuro. Hablaste con el presidente Cardona. ¿Cuál es tu situación con Olimpia, Gastón? Mi situación se está negociando por lo que me han manifestado en una charla personal con el presidente, el deseo de que continúe. Y bueno, desde a raíz de eso se arrancó a negociar que bueno, por mi parte está Pablo Rivero al mando de esa negociación, que está bastante avanzada, y bueno, esperemos llegar a buenos puertos. Quiere decir, Gastón Olveira, que vos estás para continuar en Olimpia. ¿Así las cosas hoy? Y está todo muy encaminado. Obviamente depende de lo que lleve las negociaciones. También está el tema de cómo hacerla, porque está el tema de la demanda. Ya está posibilitado de contratar, entonces no sé bien el cómo es la negociación, pero sí sé del interés y obviamente del interés mío que ya lo he manifestado de poder continuar. ¿Tu contrato con Olimpia hasta cuándo es, Gastón? Hasta ahora, 31 de diciembre. 31 de diciembre, pero eso significa que vos podés continuar. Sí, podría continuar porque se está negociando. No sé cómo son bien las reglas ni el tema de la demanda que tiene el club que lo imposibilita a contratar, pero si se está negociando y se está haciendo todo es porque, no sé, quizás por haber ya estado este año en el club se pueda renovar o el cómo no te sabría especificarlo, pero sí sé que se está a punto de cerrar. Claro, Gastón, el tema del presupuesto de Olimpia bajó. ¿Cómo considerás si bajan también lo que te venían pagando? No, eso no estuvo en la conversación. Por lo menos lo que me transmite Pablo, yo no me gusta hablar de dinero, sí hablo de fútbol, de dinero no hablo, pero por lo que me manifestó Pablo, esa intención conmigo no estaba, así que nada, obviamente uno tiene sus intereses y de llegar a un buen acuerdo, si Dios quiere vamos a continuar. Está perfecto. Felices fiestas, Gastón, muy amable.
Bueno, felicidades para todos por ahí y bueno, lo mejor para este nuevo año también. Gracias, Un abrazo gracias. grande. Igual, Gastón Oliveira acaso. Está para seguir, dice. Está para seguir, va por buen camino. Sí, está negociando. Sí. Eso es bueno, en el caso de Oliveira, porque en principio era más no que sí, pero la situación es del deseo de Olimpia, del presidente. Olimpia tiene que asegurar todo lo que hablando con su tiene. empresario y va por la renovación, ¿verdad? Va camino a eso. Se lo escuchó bastante positivo igualmente al jugador. A diferencia de la última ocasión donde recuerdo que habló al final del partido de la Copa Paraguay, donde ya se despedía, el Sí, tono de despedida, ahora es diferente. Un título, decía. Me despido con un título. Y esto Ahora- Oliveira tiene que asegurarlo de el tema de la deuda. Oliveira se queda por las dudas, por el caso de Aguilar. Sí. Si Aguilar está ahí y no arregla bien Aguilar, se le puede ir. Vamos a escuchar lo que dice el presidente de Libertad al instante, que dice, caso Richard Ortiz y caso de Aguilar, una vez que arreglen su situación. Ahí recién se puede hablar. Fleming Sistema Prepaga. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevilla 1751 Cásico Belleco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Todo lo que querés para tocar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. Seguro que le conviene Seguros El Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Saludos para vos y los Gianni. compañeros. Gracias, presidente Sol. Y contanos cómo te toma esto de la presidencia de Sol. Años tu padre, el estadio lleva el nombre, en Villa Lisa, años en el complejo social deportivo de Luis Ocargiani, y vos, Carlos, hoy al frente del club. Contanos cómo te sentís. Y la verdad que antes que nada venimos a completar el mandato de Miguel, del presi Miguel, porque para mí va a seguir siendo siempre un presidente que dio mucho a Sol, al cual le estamos eternamente agradecidos. Yo sé que también él nos va a seguir apoyando, quizá de otra perspectiva, pero siempre apoyando a la gente que estuvo con él en estos últimos años también, y a su club querido, que es Sol de América. Por un lado, nos toca completar el mandato de Miguel, ¿verdad? Quizás hasta el fin de febrero, en principio, que va a haber asamblea, y en donde esta directiva que queda va a decidir a la gente que va a regir los dos próximos años en Sol de América. Y por otro lado, sensaciones por un lado de mucha responsabilidad, porque es un cargo que demanda mucho tiempo, mucho compromiso, y por otro lado una satisfacción y un orgullo muy grande, para empezar por el lado de mi padre, de mi tío, y de todas sus comisiones directivas que en su momento apoyaron también a ellos. Y bueno, es un cargo importante, el más importante de cada institución, y hoy nos toca estar al frente, y estamos para ayudar, y por sobre todas las cosas para luchar y para seguir sacando adelante a Sol de América, que es lo más importante. Aclaranos esto, Carlos. Asamblea en febrero, como nos decía el propio Miguel, que se adelantaba en su alejamiento. ¿Vos te postulás en la nueva presidencia y otros candidatos? No, Arturo, eso lo vamos a decidir con el tiempo. Con el tiempo lo vamos a decidir. Hoy día nuestro mandato va hasta febrero, como máximo hasta febrero del 2022. Hay tiempo, si alguna lista o si algún candidato se quiera presentar a Sol de América, ellos o él o ellos tienen tiempo de hacerlo sin ningún tipo de problema. Y después se va a decidir si nosotros también, de hecho el oficialismo, la gente que está hoy al frente va a presentar una lista, y se va a decidir quién sigue. Si de repente están dadas las condiciones para seguir, podríamos seguir, o si quizás otra persona dentro de nuestra misma directiva hoy día está, digamos, con ganas de ser presidente de Sol de América, ningún tipo de problema. Acá
lo más importante es la institución, lo más importante es que necesitamos gente que realmente, así como Miguel lo hizo durante 7 años, le dé absolutamente todo al club. Y bueno, estamos, como te digo, hoy día me toca a mí, estamos para sumar y bueno, confío también en que los compañeros me van a ayudar desde todo punto de vista, de acuerdo a las posibilidades de tiempo y de trabajo que tenga cada uno. Está bien. Con relación al fútbol en sí, con Ruggeri, Cristian Ruggeri, el gerente deportivo, el coordinador, gerente, está permanentemente en charla, le comunicó a Víctor Ayala que nos sigue. Sí, justamente yo estoy acá con Cristian Ruggeri, estamos reunidos con él. Él ayer creo que habló con Víctor y le comunicó que lastimosamente no vamos a poder seguir contando con sus servicios, así como se le ha comunicado a muchos jugadores cuyos contratos ya vencen a fin de mes. Igualmente Sol va a cumplir con ellos en el aspecto económico, en todo lo que dice su contrato. Con algunos inclusive ya cumplió todo, ya le dimos su contrapase y bueno, es reestructurarse también, Arturo, desde el punto de vista económico, quizás volver a la realidad de Sol de América, porque Miguel hizo un esfuerzo extraordinario en todos estos últimos tiempos y más en este semestre en donde nosotros no jugamos el descenso. Se tuvo un plantel lleno de figuras de mucha experiencia y eso tuvo y tiene su costo y se sabe que Miguel era el principal aportante en Sol de América y al no estar él, entonces tenemos que pisar tierra, volver a nuestra realidad y gastar de acuerdo a las posibilidades y a los ingresos que tiene Sol de América, no hacernos del loco y no poder cumplir, que después trae consecuencias, digamos, nefastas como de repente se da lastimosamente en otros clubes. ¿Qué recomendá y qué dice Cristian Ruggeri? Envíale un saludo, por favor, a Cristian, Carlos. La pregunta es esta. El caso de Francisco da Costa. ¿Se aparta de la negociación Francisco Figueiredo? Dice, no, compañeros, muchachos, vamos a ver cómo hacemos, porque hay mucho de comentario con relación a esto. ¿Y qué dice Cristian Ruggeri con relación? ¿Lo dejan ir, no lo dejan ir? Está hablando de que no va a manejarse administrativamente como lo hacían antes, hay que tener mucho cuidado en esto, Carlos. Sí, mira, sobre Francisco da Costa y sobre ningún otro jugador de Sudamérica no hemos recibido ninguna oferta oficial nosotros, Arturo. Ninguna oferta, son solo sondeos, deseos de que puede llegar una oferta de tal equipo o de cual equipo. Hoy día no hay ninguna oferta por Francisco da Costa. Si hay oferta seria y oficial de alguna institución, obviamente Sol lo va a estudiar Sol, lo va a estudiar el jugador, su grupo empresarial, y si convence a todas las partes no hay ningún tipo de problema como para cederlo a una institución, ya sea préstamo o definitivo. Pero hoy día no tenemos nada ni por Francisco da Costa, ni por Iván Casal, ni por nadie. De repente hay empresarios que están ofreciendo a nuestros jugadores o que están enviando carpetas o currículum, de repente gustan, pero la realidad indican que ellos dos son, por ejemplo, jugadores definitivos de Sol y que es con Sol de América con quien se tienen que comunicar. Y hoy día no hay absolutamente nadie ni nada que ha llegado a la institución. Sol de América siempre se caracterizó por ser un club vendedor, por ser un club que da la oportunidad a los jugadores para que peguen el salto mayor en cuanto a temas económicos de los clubes, ya sea acá en Paraguay o ya sea en el exterior, y eso es lo que tenemos que volver a hacer. Estamos manteniendo una base muy importante de jugadores, porque no es que tampoco estamos, digamos, licenciando a todo el plantel, no. Es más, prácticamente el equipo titular del último juego ante Olimpia, creo que el 90% se está quedando, y vamos a traer algunos refuerzos en puestos, digamos, puntuales que estamos necesitando, y también promocionar nuestras divisiones inferiores, nuestra reserva, porque
hay muchos chicos de Sudamérica que por las circunstancias de este semestre del descenso no han podido tener minutos, y también ya es hora de que se le dé la oportunidad a ellos y de que Sudamérica vuelva a ser un club en donde tenga muchos juveniles, muchos jugadores surgidos de las inferiores que puedan ser transferidos. Está bien, Carlos, y todo lo que tiene que ver, y reiterativo en esto en pretemporada, con Ruggeri están planificando ahora. Toda la pretemporada sí, ya está planificada, Arturo. Nosotros nos presentamos hoy, el plantel, el cuerpo técnico se presenta el 3 de enero, estará una semana haciendo trabajo en Villa Lisa, luego nos vamos a un hotel en el que siempre concentramos, nos vamos a hacer la pretemporada, nos quedaríamos hasta el, creo que 19 de enero, ¿verdad? Hasta el 22 de enero, en donde se jugarían ya los primeros amistosos y luego ya esperar el inicio del torneo que está marcado para el 3, ¿verdad? Eso ya está totalmente planificado, ya planificamos todo, inclusive estando Miguel ya hemos planificado todo. Correcto, Carlos, éxito en tu gestión, seguiremos charlando, muy amable. Te agradezco mucho, Arturo, saludos a todos. Carlos ya. En mitiendavision.com encontrás lo que buscas y miles de productos más desde la comodidad de tu casa. Puedes abonar con todas las tarjetas de crédito y prepagas del mercado. Y con la tarjeta de crédito Mastercard Visión Banco tenés todos los jueves hasta 30% de ahorro, 18 cuotas sin intereses. ¿Qué esperas para registrarte en www.mitiendavision.com y aprovechar los mejores beneficios y promociones? Visión Banco, más digitales, más humanos. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón Conecta en Burocuyá Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles, pack de Ron Fortín Limón con Burocuyá. Sanicer Sansi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general, revestimientos, pisos, porcelanatos, losas sanitarias, griferías, accesorios para baños y cocinas. Estamos en Avenida Sevilla, la esquina 1 de noviembre. Llámanos al 210-629, seguinos en redes como @Sanicer. Super Espuma, pone a tu disposición la línea más completa para que descanse lo necesario por las noches y durante el día vivo más despierto. Acércate a las restaurantes de todo el país para conocer más acerca de todos los productos o hace tu pedido al WhatsApp 0974 20 20 25. Super Espuma, viví más despierto. Energy cumple un año con estaciones de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Estás participando en el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022, promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad, ya pasó del famoso túnel natural Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visitanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Anoche el reportero gráfico ganó 6-2 al muchacho del Diario Popular. Así mismo. Y pasaron a la final del torneo del ciclo de periodista deportivo. La figura fue el arquero Diego Romero, uno de los destacados, que hizo un golazo de arco a arco para el reportero gráfico. Un saludo para los muchachos que te están escuchando. Gracias, Dani, nuestro fotógrafo. Sí, saludo para Dani. Saludo para Dani. Nos vemos el lunes. El lunes tenemos 6-2. Evento en el Círculo con Dani. 6-2. 6-2. Y cuando clasificó 1 de marzo con el pecho de fútbol a lo grande, sí. le había ganado el reportero gráfico 1-0. Reportero. Pero le mandó a ser campeón en la Sajonia. Que José Leme no quiso arreglar la guita. Yo me fui con Diego y le dije, acá está el premio, antes del partido. Si llegan a ganar, este ya es el premio. Y me dijo José Leme, técnico, y emulando a Cayetano, sujeto, su forma. No, yo dinero no toco, señor. Esto lo aceptaré si somos campeones. Y dejó escapar unas lágrimas. Los muchachos se van a destrozar. Y comenzó un discurso como técnico. Y se ganó 1-0. Este equipo está lejos de aquel equipo. Alfonso León fue el arquero, paró toda. Este equipo está lejos de ese equipo. ¿Que logró el título? Sí. Pero si ellos son lo que están jugando ahora es ronda de perdedores. Aclaro nomás, Denis, que en el 2018 salimos también campeones, no es hace 20 años nomás el tema. Claro, 2018 algo más. Sí, aparte, no. me parece, parece que entramos nomás. Tiene que haber espíritu de cuerpo, ¿verdad? Yo estoy hablando de reportero. Claro, yo en el 2008 juego en el equipo. Hubieron refuerzos que desentonaron el equipo. Se esperaba mucho algunos refuerzos, señor Arturo, y lastimosamente no.
al final. No, ya. 2 pases seguidos no pudo dar A un nada. Recomán se le está pegando. Un partido No, solo ya que no fui a pega jugar. Y el técnico me dijo, mira, cuidado con el arquero que no veis. Que ayer fue goleador, 3 goles. Ah, 3 le goles puso de 9. Ah, le encontramos ahí lugar está el al puesto. Todo bola, se ganó día 1 contra el instituto, ahí nomás, no No, quiero no, perder, déjate de joder, Pancho, vos no sabés ni dónde estaba, hoy digo 5-1, yo hice 2 goles y el partido terminó 10-1. Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos, animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa codril, pulpa negra. Encontrarlas en los principales supermercados del país. Su pizza, el momento especial en tu día. Un profesional de la mentira. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Próximamente en Loma Plata, comunicate al 634-544, rentamac.com.py. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. El bar en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Shorty Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de hablar embarazado suena fuerte y es Shorty Beef. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortizar. Ahora con Banco puedes transferir dinero de tu cooperativa a tu cuenta Banco u otros bancos o financieras en tiempo real. Súmate vos también a lo más nuevo en banca digital. Contacta con Banco en redes sociales o llamanos al 325-5000. Banco, un banco con raíces. Bueno, ¿cómo se llama el Club Tacuarí oficialmente? Se llama, llámale Panito Vera. ¿Una vez? No, Se sí. llama Tacuarí Fútbol Club. Fútbol Club, sí. Fútbol Club. No, ¿cómo se llama oficialmente Tacuarí? Vos voy a llamarle Club Tacuarí y yo te Sí. puedo llamar Tacuarí Fútbol Club, Sí. que ya no es lo mismo. Es Tacuarí FBC. Es hasta, por lo menos, la insignia y todo. incluso en el estadio me parece que tiene Sí. el cartel Tacuarí Tacuarí FBC. FC. Sí, sí, sí. Fútbol Club. Fútbol Club. Como se escribía antes. Fútbol. Pero ¿cómo se llama oficialmente? Y no estoy 100% seguro, pero Yo creo que así es Tacuarí Ah, sí, Fútbol Club. Fútbol Club. Tacuarí FC. Está bien, como si yo puedo poner estadio por estadio. Sí, sí. Sí, 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 sí. claro. Ponemos un ejemplo. ¿Qué declinación es estadio? En latín. ¿Qué declinación es No. stadium en latín? Stadium. No. No sé. Bueno. ¿No está Nito Vera? ¿Cómo le vamos a llamar a Nito al estadio? ¿Está el ingeniero? ¿Cómo te va, ingeniero? Hola Arturo, ¿cómo estás? La Encantado de denominación saludarte. oficial de tu estadio para que llamemos, ¿cómo se llama oficialmente? El estadio de Barrio Jaro No, se llama el Toribio Vargas. nombre de Tacuarí. ¿Cómo que el nombre de Tacuarí? Y ¿Tacuarí? por ejemplo, Tacuarí solo es Tacuarí Fútbol Club. No, Tacuarí Fútbol Club. Tacuarí Fútbol Club. Estamos hablando de Tacuarí ¿Y el estadio? Fútbol Club, así es. Sí, el estadio se llama Toribio Vargas. Es el estadio, pero el club como club, Tacuarí Fútbol Club. Tacuarí Fútbol Club, sí, exactamente. Bueno, ¿y el estadio se llama? Toribio Vargas. ¿Ustedes no juegan en Toribio Vargas? No, por de pronto no. Está perfecto. El presidente ya comunicó, creo que habló también contigo, de que en principio jugaremos en cancha de River, General Díaz. Estamos viendo la posibilidad de ambas canchas. Sí, porque Emiliano va a jugar, tengo entendido, en cancha trinidense, ¿verdad? Sí, creo que sí. Yo hablé con Héctor Melgarejo hace poco y me dijo de que hay posibilidad de que juegue en cancha de Trinidense. Muy bien, y van a tener sponsors nuevos. Sí, estamos buscando, Arturo. Estamos trabajando arduamente en eso. Hace un trabajo en conjunto con el gerenciador, con Raúl, Jorge. Empezaron las prácticas, hoy hubo la segunda práctica con la Nata. Y bueno, empezó a andar la maquinaria, preparándonos para lo que va a ser este campeonato. Y bueno, ingeniero Nito, la contratación, ¿cuándo viene el central? El central, te voy a mentir, Arturo, decirte cuándo viene, pero tengo entendido que para la pretemporada ya vamos a tenerlo con nosotros acá en el plantel. ¿El de Guatemala? El de Guatemala, sí. ¿Y nos cerraron con Canales? No, creo que no. Jorge no me comentó nada de eso. Creo que todavía no hay nada.
El único que por ahora podemos decir de que está casi confirmado es Carlos Servín. El resto no hay nada todavía, no tenemos absolutamente nada. Comenzó en Tacuaré Carlos Servín. Carlos Servín sí comenzó en Tacuarí. Tacuarí jugó en Trinidense un tiempo, después fue a Tacuarí. Portugal. Estuvo en Portugal un tiempo, creo que estuvo por Santaní, estuvo por Capiatá y después ya fue a Libertad. De los arqueros que estuvo Tacuaré, el Mono Tabarelli, por ejemplo. Gran arquero, gran amigo también. Sí, pero de Tacuaré, digo, hablando de arqueros en su tiempo. Sí, buen arquero. El Tabarelli nació en Tacuarí, así Sí, como señor. Cafarena, como Patecha. Está bien. Y bueno, ingeniero, muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos informándonos lo último de Tacuaré. Gracias, ingeniero. Gracias a vos, Arturo. Un gran abrazo para vos y para la mesa. Gracias, muy amable. Ingeniero Nito Vera. La Agrícola Seres Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa y alivio para todos los dolores, ello pues Chupé Quitadol. En EMSA, premiamos tu puntualidad, acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales, @EMSA Paraguay, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. El Gran Pollo Pechugón con termómetro automático que te indica que ha alcanzado la temperatura final para estar en su punto económico y de gran tamaño, ideal para las fiestas de fin de año. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Wilmar SRL Electrodomésticos, Mole, Joyas y Perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Subillala Casi, Arraídos de Maya Asunción. Sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981 543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Marquio, sucursal en Artigas, que es Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Llegaron las ofertas del día. Farma hoy, super oferta de perfumería, cosméticos, dermocosméticos hasta el 50% de descuento en productos seleccionados. Hace tu pedido en la web, en la app, llamando al 61 61 000 en Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Llegó la promo Gamer de Stock Express. Puedes llevarte una de las 10 PlayStation 5 que tenemos para vos. Por cada 5.000 guaraníes de compra, generas cupones, canjealos con tu factura en stock.com.py/gana. Promo válida en cualquiera de los locales de Stock Express. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce y la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. La Caja Mutual en el mes de diciembre te afilia por 120.000 guaraníes. ¿Qué mejor mes para que decidas empezar a formar tu futuro? Además, puedes llevarte una tarjeta de crédito, sacarte un crédito, llamarnos al 218-4000. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Recalón, Señembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Medilife queremos cuidar de tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuento de hasta el 75% de la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Comunícate al 0982-186-386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. ¿Y doctor Historia dónde está? Algunos que están confirmados que hemos arreglado, ¿verdad? Pero los nuevos y eso todavía no tenemos porque le estamos esperando a año que viene el miércoles, y ahí vamos a reunirnos seguramente, a lo mejor esta semana o la semana que viene, para definir todo. Sí, de ser así. Sí arreglamos que están que vencían su contrato y eso. Martín Silva por un año más, Piri extendimos también su contrato por un año más. Boca Negra también ya está asegurado. Ya firmamos contrato. Ramón Martínez, conseguimos de vuelta un préstamo por 6 meses del Atlético Mineiro, y bueno, por ahí vamos. ¿Alfio Oviedo sigue en Guaraní? ¿Alfio Oviedo? Alfio no va a seguir en Guaraní. Y estábamos viendo de ver un club afuera. Quiere decir que el Guaraní perdería un muy buen jugador como Alfio Oviedo. Y no me diga, no te puedo decir. ¿A dónde va Alfio Oviedo, doctor? Regalo de Navidad como información. Te juro que no sé todavía, no sabemos. Pero en Guaraní no sigue. En Guaraní no va a seguir, no. En Guaraní eso es definitivo. No sigue en Guaraní, ya sabe Guaraní, le dijeron.
Hoy no sé si sabrán, yo creo que sabrán ya, pero la nota realmente firmé hoy, yo recién, porque llegué el sábado, yo estaba afuera y llegué el sábado y hoy estuve en el club firmando un montón de cosas, todos estos contratos. Y hay chicos de las inferiores también que van a subir al plantel de primera para probar, y así. Bueno, quiere decir que... Y hay una partida de jugadores que del plantel que seguramente ahora Garnero nos va a decir que no lo va a usar y probablemente lo vamos a poner a ver la posibilidad que jueguen a préstamo, ¿verdad?, en otros clubes de aquí. Y que, por ejemplo, el volante Campuzano, ¿qué pasó con él? No, Campuzano está dentro del plantel, está terminando su recuperación. Calculamos que en un mes ya va a estar en condiciones de hacer fútbol y bueno, esperemos que no sufra más lesiones, ¿verdad? Porque realmente desde que llegó tuvo mala pata realmente, porque tuvo unas lesiones que son bastante complicadas, sobre todo complejas y recidivantes, entonces tardó más de lo que pensaba. Lucho Cardoso también se está recuperando, tiene para un mes y medio. Luis Cardoso. Luis Cardoso, sí. El caso de... Ese caso de Luis Cardoso. El caso de Blas Cáceres, ¿se va? Y no sabemos todavía. Vamos a esperarle al técnico y en base a eso vamos a decirlo. Es un desperdicio tener a un jugador así como Blas y que de repente no lo utilice, ¿verdad? Por ahí puede ir a préstamo a algún equipo, eso lo vamos a decidir con el técnico. Pero como te digo, esto de y llegamos la semana que viene. Claro, yo te entiendo, doctor Benito, te entendemos. Pero hay jugadores que ya no venían jugando, compañeros, con Carnero, el caso de Blas Cáceres. Del Valle es otro que vino Del Valle. Estuvo poco... ¿Y qué pasa con Del Valle? Y la misma situación. ¿Qué pasa con Merlini? Merlini es un jugador que vamos a ver si no es que si va a continuar en el club, pero vamos a ver qué dice el técnico, a ver si está buscando un volante, vamos a ver si se consigue, veremos qué hacemos, si se mantiene él o si no se consigue queda Merlini, bueno, esto no está todavía definido. ¿Willy Mendieta viene a Libertad? No, nosotros no. Esos son todos jugadores que se hablaba de una serie de jugadores de Olimpia, pero ¿sabes qué pasa, Arturo? Que ellos tienen contrato vigente con el Club Olimpia. Nosotros no queremos tener ningún tipo de problema con un club y menos con el Olimpia. Entonces nosotros no entramos a hablar ni siquiera con los jugadores, nuestra costumbre, esperamos que ellos arreglen su situación y cuando ellos estén libres, sean jugadores libres, entonces ahí recién nosotros vamos a ver, a conversar con ellos a ver qué situación están. Carlos Servín va a Tacuarí. Carlos Servín a Tacuarí. Carlos, sí. Carlos, tengo entendido a Tacuarí. No, está bien. Estamos hablando de lo de Willy Mendieta, que luego Vito Fabián que viene pase en mano. Sí. Él termina su vínculo. El 31 de diciembre. Sí. ¿Verdad? Entiendo que hasta el 31 de diciembre va a mantener prudencia el presidente de Libertad. Y a partir del 1 de enero ya. Esa es nuestra política, ¿verdad? No, está bien lo que dice Víctor. No te queremos agarrar, pero si yo te pregunto, Roque me va a decir, vamos a ver qué hacemos. Roque se va a la pretemporada, el 8 arranca en Minguazú y va a estar vos ahí, ¿verdad? El 9. El 9, perdón, me equivoqué por uno. Hasta el 24. Sí, por ahí. No sé si 24. O 21. 21. 21 creo. 20, va a estar ahí, va a estar ahí en Minguazú, doctor. O me voy a ir, sí. Bueno, no todos los días seguramente, pero sí voy a estar algunos días. Bueno, ya preguntamos sobre varios. Para el arco, presidente, con la salida de Servín, ya contaba y era una información que teníamos hace rato lo de Martín Silva, pero seguramente Garnero va a necesitar a alguien más allí. Y vamos a buscar un arquero de buena trayectoria. De hecho, subimos 3 chicos ahora de las inferiores. O sea, Morinio ya estaba como tercer arquero, de momento pasa a ser segundo. Y subimos 2 chicos más de las inferiores, de la sub-18 y sub-19, que van a ir al plantel de primera y van a ir a la pretemporada en Minguazú. Pero la idea es ver otro arquero ya de más experiencia, que de repente en un momento de necesidad pueda tener la jerarquía necesaria como para poder
reemplazarle a Martín. No digo que los chicos estos no lo tengan, pero de repente partidos importantes les falta todavía un rodaje y experiencia como para poder llegar a eso. Y ya que hablamos de todos los jugadores en general, Marcelo Díaz, Cobo ya no siguen y agrego dos más, Mayada e Iván Ramírez, si continúan en los planes de Libertad. Mayada y Iván Ramírez sí van a continuar. Cobo veremos la forma de, a lo mejor, de darlo a préstamo en algún equipo acá. Eso vamos a definirlo ahora con Garnero. Y lo de Marcelo, vamos a conversar con él, a ver qué podemos hacer, porque él no estaba, nunca se pudo adaptar bien, él mismo lo dijo, al país, y bueno, y entonces vamos a ver qué decisión tomamos, vamos a conversarlo cuando esté el técnico, todos juntos, y seguramente ahí se verá si se rescinde el contrato o continúa, pero yo creo que hay más probabilidades de que ese contrato se rescinde. Además, demasiado jugador. Adrián Martínez, ¿qué pasa con él? Adrián tiene todavía, creo que 6 meses más con Cerro. Como si Cerro Porteño lo quiere utilizar, nosotros no vamos a poner ninguna objeción para que él continúe. ¿Tito Villa lo tiene vínculo todavía, presidente? Sí, Tito es nuestro jugador definitivo del club. ¿Iván Franco? Iván Franco también queda. No hay transferencia, digo, Libertad, a eso, y no transfiere. Y yo no creo que se aguante mucho la posibilidad de que Julio vaya afuera, porque todos los días recibimos Julio Enciso consultas. Es un jugador que está muy bien cotizado afuera. O sea que es probable que en una de estas tengamos que hacer la transferencia del chico, pero eso lo vamos a ir viendo. Está bien, lo que está diciendo es que el mayor ofrecimiento que están teniendo en Libertad es por Julio Enciso. Sí, totalmente. Bueno, estamos cerrando la charla, si no te va a terminar. Demasiados jugadores tiene Libertad. Ahí tiene, allá le tenemos, allá no sabemos qué hacer con este. ¿Saben lo que ustedes pasan? Ustedes se reúnen y dicen, ¿y qué hacemos con este? ¿Verdad, doctor? Miramos la computadora, si están los nombres, ¿verdad? Sí, fíjate en ponerte. Chao, doctor Rubén Victoria, gracias por tu tiempo. No, Arturo, al contrario, cuando quiera. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Bueno, voy a hacer la pregunta, porque uno debe preguntar como periodista. Hoy que tenía que haber ocurrido hoy. Ah, no, pero es grabaciones, grabados de ayer. Ayer. No, una consulta, ¿cuándo la entrevista de ayer? En el extra. Esta es la pregunta. Ahí va. ¿Quién responde? Comenzamos, niños. Ay, Alfredito. No, pero tengo que preguntar, niño. ¿Cultura general o de deporte? No, es de... Ahí va. Wow. Comenzamos. ¿Hoy qué tenía que haber pasado? Olimpia, mi amigo, ¿cómo es? La campaña Olimpia... Que dijimos hace 2 o 3 días. Yo te mandé que se está para reprogramarse. ¿Para qué fecha? Niño. Enero quincena. No. Víctor Villalba. Ya tiene que ser el año que viene. Y sí, sería en enero. Los primeros días de enero. Sabe. No. Le empezar el año. Después de Navidad. No. Pancho. 6 de febrero. No. No sabe. Mal, ¿qué te puso? Decirle que yo le digo que se informe mejor y que está jugando de vivito. Y yo le digo que está jugando de vivito. Y que se equivocó la fecha. Porque está jugando de vivito. Y si vos le seguís, los dos son 2 vivitos. No, pues fallamos por poco. No, ocurre que el West quiere. A nadie, brother. Si no ganan, pata. A nadie, brother. No me interesa por cuánto. Ya te equivocaste y la embarraste. ¿Cuándo? Jugaste de vivito vos. El el jueves 3 de febrero. Jugó de vivito, pues no es que quiere hacer mami. Y la cagó. Él y la cagó su socio del alma. Y si es socio del alma, no es que yo digo. No. La campaña es el jueves 3 de febrero. Se pospuso. Mirá cuánto tiempo va a pasar,
Todo enero. Ese es mi viejo Olimpia, ¿cómo dice mi amigo? Sí, buen amigo. 2, 3, Olimpia. Pasó para el jueves 3 de febrero. Esta campaña del Olimpia hay que estar bien informado y no jugar a la adivinanza. Se sigue aprendiendo. Jueves 3 de febrero. Cuando compras cables decidí tranquilidad de Exigim Paco más 40 años, llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco Pegrica. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, apostá legal, apostá sin riesgo. Tenemos 20 llamadas que tenemos para premiar, niño. Tenemos del Agro Shopping, el canastón con los productos de las frutas y verduras del Agro Shopping. 20 llamadas. Sí, señor. Muy bien, ¿a qué número, niño? 618-4700. Viví la Navidad con Tupí hasta el viernes. Disfruta de los grandes beneficios, regalos, descuentos, sorpresas y mucho más. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales en Boyana, esquina Músicos del Chaco, en horario especial hasta el jueves 23 de 7:30 a 20 horas y el viernes 24 de 7:30 a 18 horas. Acordate que comprando hasta el 31 de enero participar del sorteo de la fabulosa Ford Ranger 0 kilómetro 2022. Más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Están los siguientes, Gustavito. 618-4700. Hola. Bienvenida, Centurión 349. 349. Anotada, señora. Siguiente. Hola. Hola, Silvia Caballero. Silvia, últimos 3. Sí, 570, señor. Correcto. Anotada. Siguiente. Hola. Hola. Hola, Milena Velázquez 222. Anotada. En Castrol vamos a proteger tu vehículo. Por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Sí, su nombre. Matías Bordón 330. Matías, anotado. Siguiente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, María Molinas 940. 940. María, estás anotada. ¿Sabías que con la app Dimo ahora puedes administrar tus cuentas de las cooperativas y tu tarjeta de crédito Cabal y Pará en un solo lugar? Descarga Dimo en la Play Store accediendo a dimo.com.py. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles en Platina con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Hola, buenas tardes. Hola, niño, ¿cómo andamos? Señor, su nombre. Noelia Arriba 752. Siguiente oyente. Hola. 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 Sí, su nombre. Marcelo Martínez 330. Marcelo Martínez 330. El anterior no se anotó. La aclaración para los oyentes fieles, saben, hombre anota hombre, mujer anota mujer. La anterior, la llamada fuera antes de Marcelo, no se anotó. Siguiente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, niño. Sí, su nombre. Gerardo Maldonado 751. 751. Anotado, Gerardo. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la AES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000, ingresa a unicel.edu.com.py. La Kentas Clásica es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo, hace que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Class 5 a 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 y 101010. Chaco, más respaldo total. Los oyentes fieles, 618-4700. Hola. Hola. Hola, sí, Carlos Rodríguez. Carlos. 048. 048, anotado. Siguiente, hola. Hola. Sí, su nombre. Mabel Torres 481. 481, anotado, Mabel. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Inviertan bienes raíces en la urbanización Latania de Campo 9, la ciudad con más desarrollo industrial del Paraguay. Urbanización Latania, zona exclusiva para tener tu negocio, casa propia, frente a la terminal de ómnibus y a una cuadra de la ruta 2, kilómetro 211. Consultas al 0972-182-020. Latania, bienes raíces. Hola. Sí, hola. Sí, señor, buenas tardes, su nombre. Gloria López. Siguiente oyente, 618-4700. Hola. 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 En segundos más, oyentes.
Este verano disfruta con protección tus días bajo el sol, fortalece tu sistema inmune con Apelsin, cédela a tu cuerpo. La protección necesaria, cuídale todos los días con Apelsin, te vende en farmacias, calidad Fapasa. Asismet nuevamente te acompaña en la ciudad de San Bernardino, sobre la avenida Luis Bachi Bicentenario, frente al Club Nacional, con servicio de atención médica, ambulancia, primeros auxilios, curaciones, suturas, estudios PCR y detención de antígenos. Cuidamos de vos y tu familia, Asismet toda la vida. Juan Zamudio, 394. 394, correcto. Siguiente, hola, buenas tardes. Sí, Benjamina González, 935. 935, Benjamina, anotada. Barta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, en la mejor casa de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show, te hacen la vida más fácil. Ellos saben lo que te conviene, por eso siempre te recomiendan el lavarropas Toque Cecilia con el pacto de confianza. Eligió. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, su nombre, señora. Larisa Caballero, 561. Marisa, ¿verdad? Sí, Larisa. Ah, perdón, Larisa. Larisa, últimos tres, Larisa. 561. 561, correcto, Larisa, anotada. Siguiente, hola. Sí, señor, su nombre. Aldo Ortiz. Aldo. Carlos. Ah, Carlos, salió entrecortado, Carlos, ahora sí. Últimos tres, Carlos. 516. 516, correcto. Siguiente, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Norma de los Santos. Últimos tres, Norma. 126. Anotada. Personal presenta la 10ª rifa social Sonidos de la Tierra. El 14 de enero ganamos Volkswagen Gol, 0 kilómetros, motos, bicicletas, dinero en efectivo y mucho más. Hay 40 fabulosos premios. Rifa social Sonidos de la Tierra. Cuando hay música, la historia cambia. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar, disfrutar y compartir. Lactolan de la marca número 1 en la salud de cada día. Hasta aquí 14. Son 20 llamadas. 20 cortesía de Agro Shopping. No se puede hablar de la Navidad sin considerar la reunión familiar, decoración, regalos. Es por eso que hasta el sábado 25 Farmacias Catedral te regala hasta el 50% de descuento en tus perfumes, fragancias favoritas y productos seleccionados. Con todas las formas de pago, haz tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte y celebramos la Navidad. Hola. Hola. Sí, su nombre. Sí, mi nombre es Enrique Sánchez, 750. 750, anotado Enrique. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, su nombre. Fernando Marecos, 179. 179, correcto, Fernando. Anotado el sorteo del Agro Shopping. El Ibero es el espacio ideal para formar buenos generales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación, calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresá a ibero.edu.py. Ya conociste a los nuevos amiguitos de la Navidad en el Shopping Marical. ¿Qué esperás? Date un paseo y conocerlos. No te olvides que por tus compras de 100.000 guaraníes puedes ganar un Audi A4 Limousine 2021, 0 kilómetros. Shopping Marical, la emoción de las fiestas vuelve al barrio. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, niño. Sí, su nombre, señor. Adriano Cabrera. Adriano. Últimos tres. 479. 479, correcto, Adriano. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola. Hola. Sí, señor, su nombre. Ariel Campuzano. Últimos tres, Ariel. 741. Busca solución para tu calvicie, caída de pelo, hair recovery, empresarial de medicina capilar con más de 25 años de experiencia. También los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brilla solución de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad, garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Hola. Sí, Neri Aquino, 839. Repetime, por favor. Neri Aquino, 839. 839, correcto. Neri, estás anotado. Siguiente, hola. Hola, niño. Sí, su nombre. ¿Tu nombre? Apolonio Barrios. Apolonio, últimos tres, Apolonio. 474. Correcto, 474, completamos 20. Luis, y hacemos el sorteo. Volvió Shell, volvió a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados. Shelby Power Nafta y Diesel con la nueva tecnología Dynaflex, que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor Shell. La Paraguay Inmobiliaria S.A. presenta nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta, posición inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Vamos con el ganador o ganadora
hora completamos los 20 llamados. 11. Vamos a mirar aquí. Benjamina González, 9:35. Benjamina González es la ganadora. Bueno, ¿quién regala, niño? AgroShopping, el AgroShopping, el canastón con los productos allí, con las frutas y verduras. Benjamina González, la ganadora. Bueno, mañana hacemos el mejor jugador, el técnico, sí, y la revelación. Radio. Ya hicimos en televisión, no hicimos mejor jugador. No. Y tampoco la revelación. No. Mañana a mediodía. No hicimos. Y el mejor técnico. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí. Pero democracia pura, ¿eh? ¿Y por qué es el mejor? Claro. No es así tirar, no va por tirar. Sí. Nosotros con él tenemos uno ya. El mismo. Que en televisión algunos compañeros tiraron más por tirar. Tiras. Mañana, mejor mañana. No. Y está con todo. No, y Denny Caniza la ¿Qué otra te vez. pasa? Pero ¿por qué? No. Pero dejale que diga. Ustedes No. respóndanle contigo, Luis. Mala suerte, buena suerte, quién sabe. Cuento chino. Un granjero vivía en una pequeña y pobre aldea. Sus vecinos le consideraban afortunado porque tenía un caballo con el que podría arar su campo. Un día el caballo se escapó a las montañas. Al enterarse, los vecinos acudieron a consolar al granjero por su pérdida. ¡Qué mala suerte!, le decía. El granjero le respondía: ¿mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe? Unos días más tarde, el caballo regresó trayendo consigo varios caballos salvajes. Los vecinos fueron a casa del granjero, esta vez a felicitarle por su buena suerte. «Buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe?», contestó el granjero. El hijo del granjero intentó domar a uno de los caballos salvajes, que se cayó y se rompió una pierna. Otra vez los vecinos se lamentaban de la mala suerte del granjero, y otra vez el anciano granjero le contestó: «Buena suerte, mala suerte, quién sabe». Y ya más tarde aparecieron en el pueblo los oficiales de reclutamiento para llevarse a los jóvenes al ejército. El hijo del granjero fue rechazado por tener la pierna rota. Los aldeanos, cómo no, comentaban la buena suerte del granjero, y cómo no, el granjero les dijo: buena suerte, mala suerte, quién sabe. Anthony de Bello, Sadano, un camino de oración. Chiqui. ¿Te gustó? Chiqui, después Chiqui Arce lo que nos dijo, mala suerte. Que buena si suerte. se queda, se quede con nosotros. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Así mismo, Chiqui. Sí, muy bueno. No hay que quejarse de lo que a uno le toca. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Repelentes base, larga duración, una fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Seguinos en redes sociales o ingresa a basebase.com.py. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Llegó Fiestas, la lista para tomar. Fiestas, un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquileres, maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784. Manejar más confortable y seguro posible con un polarizado nano cerámico Santeca americano importado por Erimark. Y con tu tarjeta Itaú tenés 20% de descuento y 10% en audio. Hasta el 31 de diciembre, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juega de local y súmate al equipo. Carga Supra 95. Copitrol, vamos. ¿Qué tal, niño? Bien, señor, súper bien. Vende, pues, Luis. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, marezadoras, cortacepa y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacobres, su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Hindalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatos para alcohol 100% cuero, cascos, caretas, protectores, auditivos, guantes para trabajo, supercarretera. Camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Hindalco S.A.R.L. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chaurrizaca. Electroban y Colchones Paraná te traen un fabuloso juego de somier Caprice 1.60x2 en cuota de tan solo 246.000 guaraníes. Conoce los planes de financiación ingresando a electroban.com.py. ¿Para Paraguay, Uruguay? 20 horas, el 27 de enero.
En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención a nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama envía WhatsApp al 619-0000 también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas de plata, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IPS, STV Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Brasil-Paraguay. El martes 1 de febrero, 21:30 hora paraguaya en Belo Horizonte. Feliz Navidad con CNT, 1.500 millones salen sí o sí, 500 millones con un pozo de 1.000 millones, por número de cartón, por solo 10.000 guaraníes todo sale sí o sí, Pericnete, Cheporemoy. Olimpia, el primer partido en Copa Libertadores, juega ante César Vallejo de visitante el miércoles 9 de febrero en Trujillo, 21:30 hora paraguaya. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Flex Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. Construir tu casa con Comecipar, la cooperativa te ofrece crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Además te otorga cupones por cada desembolso para participar del sorteo de interesantes premios. Conoce más en la web y en las redes de Comecipar. Comecipar, tu mejor opción. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye representa Frutos de los Andes. Y la revancha de fase previa 1, Olimpia ante César Vallejo en Para 1 el miércoles 16 de febrero a las 21:30. Disfrutar el verano con Ciopar, encontrar la piscina ideal, financiar la la misma entrega hasta en 20 cuotas con al toque en ya mismo. Cualquiera de las sucursales conoce más en ciopar.com.py. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo en sus versiones Naked, Motor, Touring, Handler, con la mejor garantía de 4 años y límite de kilometraje. Representan Paraguay y Maca. Conocelas en el showroom de Avenida Boyani. Casi Facundo Machaín, Forever Ducati. Pollos Amanecer crece, se expande. Para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Vibrate de los olores con Etidol 400 el ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 237-3000 y descubre la diferencia al Sol Seguros. En este mes de diciembre, Salud Protegida te ofrece una promo inigualable. Puedes suscribirte a tu plan preferido por tan solo 30.000 guaraníes. Y ya te habilitamos los servicios de cobertura inmediata. Llámanos al 319-0000. Visítanos en Perú 222 esquina Eligio Ayala. Las sensaciones de placer y diversión se tienen con Control Energy. Animate a probar sus puntos y tires que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes. Control Feel Mike Feel. Guaraní jugará el partido de ida de visitante en Belo Horizonte el miércoles 23 de febrero. América Mineiro ante Guaraní, 19:15 hora paraguaya. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Monsotel. Reservas al 06-73-21-011. Monsotel, su mejor estadía en Santa Rita. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 751 Casi Copicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Todo lo que querés para tocar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. ¿Te quedaste sin efectivo? No te preocupes, tu tarjeta de crédito Visión Banco es tu solución. Desde tu celular a través de Visión Digital puedes realizar adelantos en efectivo desde donde estés hasta 12 cuotas sin intereses. Para más información, comunicate al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. La revancha de la serie de Guaraní será el día miércoles 2 de marzo. Guaraní recibiendo a América Mineiro en el Defensores del Chaco desde las 19:15. Seguro que le cambiaré seguros el Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le cambiaré seguros el Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín Ron Fortín Limón Conecta en Burucuyá, frutica la más fresca, con versiones muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Sanicer Sasi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Piso, revestimiento, porcelanatos, losas sanitarias, griferías, accesorios para baños y cocinas. Estamos en Avenida Subilla, la esquina 1 de noviembre. Llámanos al 210-629 Sanicer Sasi. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanse lo necesario por las noches durante el día. Viva más despierto, acércate al resto de todo el país para conocer más acerca de todos los productos. Super Espuma, viví más despierto. Energy cumple un año con estaciones de servicio en todo el país. Lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas, está participando en el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022. Promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. Copa Sudamericana, partidos de ida. Sol América ante General Caballero de Mallorquín, miércoles 9 de marzo a las 19:15 y al día siguiente, jueves 10 de marzo,
el duelo entre Nacional y Guaireña 19-15 en el Defensor. El machetazo ahora se llama Ahorrazo, más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda sobre Julio Miranda, Puerto General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Tapití SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293. Pida cotización en tapití-info@tapití.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos centro de la ciudad. Ya pasó del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600. La loteadora inmobiliaria. Para que comprar, si puede alquilar a Renta Max, herramienta más en su obra. Siempre cerca tuya. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamax.com.py. Con Pizza, disfrutar las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, pola de lomo, bondiola, tapa cuadril, pulpa negra. Adquirilos en tu punto de venta más cercano. Animate a salir la rutina o Pizza, el momento especial en tu día. Centro de Materiales a Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Con Rumbo César Seguros tenés un servicio integral de pólizas señalas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda la vida con vos. Shorty Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de haber embarazado suena fuerte. Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shortizer. Ahora con Banco puedes transferir dinero de tu cooperativa a tu cuenta Banco u otros bancos o financieras en tiempo real. Súmate vos también a lo más nuevo en banca digital. Contacta con Banco en redes sociales o llámanos al 325-5000. Banco, un banco con raíces. Arrancamos el mejor programa del mediodía con Arturo Armando y los mejores panelistas, cargado de informaciones y muy buenas entrevistas. Niños Sosa, Pancho el Pintor y Denis el mundialista. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, con la mano para adelante que ya llegó el comandante. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, los mejores panelistas y Tapito el más grande. Panelistas del país, todo el Paraguay lo sabe y sabe que es así. Niños Sosa, Pancho López, Víctor Villalba en la lista. No nos olvidemos de Denis el mundialista. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, con la mano para adelante que ya llegó el comandante. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, los mejores panelistas de Tapito el más grande. Este equipo sí clasifica al mundial con el comandante por Radio Monumental. Este equipo sí clasifica al mundial con el comandante por Radio Monumental.